crazy fast, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath. My crazy fast, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath. My crazy fast, so leave me please. You wanna be my sorrow, that I look for tomorrow. I'm getting out from underneath. My crazy fast, so leave me please. Hola, hola. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenos días. No sé si se escuche bien por ahí, si me pueden dar una señalita, si nos están escuchando bien. Vemos que todavía se están conectando bastante gente. Muchas gracias por acompañarnos. Si nos escuchan, si nos ven por ahí. Nada más para testear tantito ahorita lo que es el audio. Es que estamos en vivo, señores. Ya nos ven ahora sí. Parece que ya nos ven y sí nos escuchan. Espero que nos estén escuchando bastante bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Pues bueno, vamos a arrancar con este foro. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vemos que mucha gente se sigue conectando. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nosotros transmitiendo en vivo para ustedes. Hasta me siento artista aquí con mis socios de diferentes oficinas. Transmitiendo en vivo desde acá, desde la ciudad de Monterrey. La verdad es que un gran esfuerzo, agradeciendo aquí a todos nuestros socios, que se hayan dado la vuelta por acá. Tenemos a Pedro, nos va a acompañar aquí, que es el local, es el anfitrión. Gracias, Pedro, por recibirnos. Bienvenidos. Nuestra socia Xochitl, también de la oficina de Puebla, nuestro socio Fer de la oficina de México y un servidor Roberto Cruz. Estaremos en el primer panel. Recuerden, por ahí en la invitación decíamos que vamos a tener 3 paneles esta mañana y les vamos a compartir básicamente pues mucho y muchas cosas muy interesantes respecto a las expectativas que tenemos ahora para el próximo año. Este año del 2025, que pareciera ser que no nos vemos. La presentación. La presentación. Parece ser que la presentación no la ven. Sí, ahorita, ahí ya saben, estas cosas en vivo siempre hay temas técnicos, entonces nos disculparán, pero ahí vamos. El chiste es que nos vean. Seguimos un poquito en lo que arreglamos el tema para que puedan ver la presentación, pero bueno, les comentaba, ¿no? Vamos a platicar de muchas cosas. Este año de 2005, pues bastante turbulento, ¿no? Muchas incertidumbres, muchos cambios, muchos ajustes, muchas cosas, pero parte de lo que queremos venir a platicarles el día de hoy es ver qué tenemos que hacer y cómo debemos de estar preparados para este próximo año que viene lleno de retos, que viene lleno de muchas cosas en las que tenemos que tomar en cuenta. Platicaremos aquí con Xochitl, nos platicará toda la parte económica, financiera, toda esta expectativa que traemos del tipo de cambio, de muchas cosas por ahí. Platicaremos también de todo el tema fiscal, que creo que este año, o bueno, para el próximo año, aunque por ahí comentan que no hay cambios, sí hay cambios. La verdad es que sí hay cambios y los vamos a ver y sí nos van a afectar por ahí en nuestras operaciones, ¿no? Estamos ya en un periodo pues muy básico ya de terminar el año. Estamos en noviembre, prácticamente se vienen las posadas, se viene diciembre y se acabó, señores, se acabó. Entonces estamos justos para hacer alguna planeación, si es que la tenemos que hacer. Yo siento que incluso ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, este panel que les preparamos a ustedes justamente es para esto, para ver qué ajustes tenemos que hacer. Una de las cosas que también van a impactar el próximo año
Y sé, yo no soy, bueno, era aficionado al soccer, ya no soy tanto, honestamente, después de que mi equipo, que no voy a decir cuál es, pero los que me conocen saben cuál es mi equipo, pues ya no está en primera división, entonces como que me desaparté un poco del soccer, pero el próximo año es año de mundial, señores, entonces el próximo año, sin duda alguna, para América del Norte y que nosotros estamos ahí, tendrá algún impacto ahí, será un catalizador en materia económica, en materia social, incluso hay incentivos fiscales para la FIFA, o sea, nos afecta, aunque no queramos, nos va a afectar y yo pienso que nos va a afectar de manera positiva, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que le daré la palabra aquí a mi socia Xochitl para que nos platique un poquito cómo ves esto, Xochitl, cómo ves toda esta parte de este reto que viene del 2016, cómo cerramos este 2025, ¿qué ves en todo el tema financiero? Bueno, definitivamente teníamos que empezar esta plática hablando sobre las expectativas económicas, las perspectivas de aquellos indicadores financieros que van a estar regulando el actuar de las empresas y también de las familias mexicanas durante lo que resta, lo poquito que resta del año y también 2026. Sin duda ha sido un año marcado por la incertidumbre. Si tuviéramos que utilizar o catalogar el 2025 con una sola palabra, definitivamente sería incertidumbre. Recuerden que estuvimos todos sujetos a diferentes bombardeos de noticias respecto a temas arancelarios que Donald Trump por ahí mencionaba que iban a tener. La Unión Europea también estuvo sacando diferentes comunicados respecto a cómo podríamos reaccionar ante esta nueva situación económica. Y bueno, por supuesto, todo esto afecta en cascada los diferentes indicadores económicos a los que podríamos vernos reflejados. Vamos a ver algunos de estos indicadores económicos, por favor, porque es importante considerarlos y verlos de viva voz. Empecemos, por ejemplo, con el tema de crecimiento, que además, bueno, nos tiene a todos angustiados porque pareciera ser que el crecimiento de México ha sido un crecimiento bastante pobre. Sin embargo, si ponemos esto en un contexto internacional, realmente no es así. El mundo en general ha experimentado una desaceleración fuerte y más fuerte hacia la segunda mitad del año. Vamos a cerrar realmente 2025 con una desaceleración del menos 0.3%, esto de acuerdo a cifras oficiales, y estamos también esperando que para 2026 esta tendencia se mantenga, es decir, no vamos a ver reflejado un crecimiento fuerte también porque el mundo está reaccionando a esta tendencia de incertidumbre que platicábamos. Ante cualquier incertidumbre, ¿qué hacen los capitales racionales o los actores normales del mercado? Contraen, reservan, esperan. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo para 2025 y 2026. Esta reserva, esta espera, no aventurarse a nuevos proyectos, ¿no? Sin embargo, pues el mundo no se para. Y tenemos también temas importantes que nos afectan a todos y que quisimos poner aquí como una plataforma importante de discusión, que es la recaudación tributaria y los ingresos presupuestarios. Realmente no vemos nosotros un acompañamiento entre lo que es el crecimiento con la recaudación tributaria. ¿A qué me refiero? A un comportamiento tendencial homogéneo. Normalmente cuando existe una contracción económica en el mundo, también la recaudación tributaria cae. Es lógico. Existe una contracción en el actuar económico, hay menos recaudación tributaria, pero aquí estamos viendo la tendencia contraria. Estamos observando que el mundo y México en particular está teniendo una tendencia decreciente en el crecimiento, pero por otro lado hay un incremento en la recaudación tributaria. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que va a existir un fuerte foco de atención por parte de las autoridades fiscales en recaudar. ¿Y a través de qué mecanismos? Pues a través de más revisiones, precisamente a través de ser más estrictos en estas revisiones y por supuesto de que aquellos contribuyentes que ya se encuentran dentro del círculo general que considera la autoridad fiscal en México, pues cumplan cada vez más requisitos o de manera más estricta. Entonces, es un tema importante. Y también esto va aparejado de un incremento en la deuda pública. Si bien es cierto, decimos no hay crecimiento, pues bueno, todos estos proyectos que existen a nivel nacional, estas inversiones que se pretende hacer, pues definitivamente tienen que fondearse de alguna manera.
Y si bien es cierto, la recaudación tributaria aumenta, como hemos platicado, también es cierto que hay un incremento en la deuda pública. Y esto es una tendencia también internacional. Muchas economías del mundo están buscando fondearse de manera externa para poder soportar el ritmo de crecimiento de sus economías. Es decir, no pueden dejar caer simplemente la economía porque la actividad económica se contraiga, sino que hay que buscar la manera de solventarlo, de apuntalarlo, y pues esto es la deuda pública, precisamente. Ah, perfecto, ¿no? Muy interesante. ¿Y qué escenario económico le ves a México, Xóchitl, para el próximo año? ¿Cómo lo ves? ¿Qué principales retos? Toda esta parte que platicábamos coincido contigo en la parte de la incertidumbre, creo que fue lleno de incertidumbre este año. ¿Crees que haya un poquito más de certidumbre el próximo? Está mucho de retos, ¿no? ¿Cómo ves Sí. toda esta parte? ¿Qué escenario le ves a México en el próximo año? Mira, definitivamente tenemos que analizar el escenario mexicano dentro del escenario mundial. Y el mundo se ha estado configurando de una manera distinta. Es por lo menos lo que los economistas hemos estado observando en los últimos periodos. ¿Qué está pasando? Que el mundo ya no se trata de países que operan solos en el mundo o de economías que tratan de solventar sus necesidades solas. El mundo se está configurando en bloques económicos y estos bloques económicos van a marcar la tendencia del 2026 y hacia adelante. La Unión Europea lo vio antes que muchos. Empezaron a configurar su bloque económico con moneda, con diferentes lineamientos y estructuras. Sin embargo, para allá vamos los demás países, ¿no? Otro caso de éxito bastante sonado, pues es el tema asiático, ¿no? El tema de que Asia se haya también configurado con un bloque, con un líder bastante claro como China, pues nos da la idea de que el mundo no se puede quedar solo actuando como países independientes, sino a través de bloques que buscan no solamente fomentar y reforzar el crecimiento económico, sino también buscar actuar de manera más eficiente en el mercado. Y precisamente eso es lo que vamos a estar observando a partir de 2026, una configuración nueva del mundo, una configuración por bloques económicos y por supuesto esto va a tener un impacto en los indicadores que estamos viendo actualmente. Si podemos ver lo que tenemos en pantalla, decíamos 2026, si bien es cierto, nos sigue esperando un crecimiento bastante moderado, pues es un crecimiento que no va a llegar todavía al 3%, ¿no? Estamos con cifras oficiales que van del 1.8% al 2.8% para 2026. El tema de recaudación tributaria con un 15.1% también es importante. Y podemos ver también, por ejemplo, la deuda pública va a seguir manteniéndose estable, es decir, una deuda pública que va a estar bastante constante. Tenemos por ahí en la siguiente diapositiva que vamos a ver otros indicadores que son importantes revisar, como por ejemplo temas de tipo de cambio, ¿no? Que el tipo de cambio también es uno de los elementos que necesariamente tenemos que ver, porque ha sido algo que nos ha traído bastante estresados en los últimos años. Actualmente traemos un tipo de cambio bastante controlado, que es algo que no veíamos en ejercicios anteriores, y no crean que vamos a ver un repunte fuerte, ¿eh? Aquí estamos teniendo una especie pues todavía de moderación en las expectativas, pero se espera que para 2026 máximo llegue a los 19 pesos, 19.5, cuando mucho, pero hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y otro punto bastante interesante que a mí me gustaría platicarles es la inflación, porque pues la inflación el mundo en general ha estado en un proceso inflacionario, que yo siempre digo que cuando hay inflación sin crecimiento, pues es el peor de los escenarios, ¿no? Porque vemos impactado directamente la capacidad de gasto de las familias y también de las empresas. Entonces, es el peor escenario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, este tema que traemos ahí del tema que platicabas un poquito de los aranceles y todo este rollo, ¿cómo ves este tema de los aranceles para México? O sea, ¿qué piensas? O sea, este juego que hizo Trump de ahí van los aranceles, ahí va el lobo, no viene el lobo. Entonces, esta parte de verdad que a mí en lo particular y en lo personal se me hizo incluso hasta una manipulación de los mercados en donde este tipo de cambio del que platicabas era, pues va para arriba, va para abajo, invierte acá, invierte allá. Entonces, esta parte de los aranceles famosos que ya medio se estabilizó, lo visualizo yo así. No sé tú cómo lo veas, mi Xóchitl. ¿Qué piensas de esta parte? Mira, definitivamente obedece este tipo de sesiones o este tipo de anuncios que se estuvieron haciendo a un juego geopolítico. Eso es necesariamente así. ¿Y por qué? Porque Donald Trump tenía que entrar por la puerta grande, tenía que entrar como siempre lo ha hecho, con teatralidad y pisando fuerte.
¿qué mejor manera de poner al mundo en jaque que amenazando con ir en contra de todo lo que se había venido manejando en un mundo de libre comercio, en un mundo globalizado, en un mundo donde todos cooperamos, en un mundo donde los aranceles, y no solamente para los límites también de migración y demás, se habían ido reduciendo cada vez más? Pues bueno, ahora pareciera la tendencia contraria, volver a un mundo proteccionista, volver a un mundo con aranceles, y lo cual impacta directamente al consumidor. Desde el punto de vista económico, es poco viable que se lleguen a concretar este tipo de aranceles tal cual fueron propuestos. Yo diría, así como se pusieron sobre la mesa, quiebras la economía. Y por supuesto, los asesores norteamericanos lo saben, simplemente que es una buena manera de coercionar a los actores económicos, de coercionar ciertas decisiones que no tienen nada que ver con temas económicos, pero por ejemplo, fronteras, ¿no? Si no controlas tus fronteras, va el arancel, ¿no? Si no me bajas el precio en este producto en particular, va el arancel, ¿no? Entonces, como mecanismo de negociación pareciera haber sido muy efectivo, porque realmente muchas de las peticiones que se hicieron se cumplieron. Sin embargo, el hecho de que se puedan aplicar de manera directa suena complicado, porque la economía en general se vería afectada. Simplemente lo que decíamos, estamos en un escenario de alta inflación de por sí, métele precios adicionales con aranceles, ¿qué va a hacer el consumidor final? Y fíjate, ahí mi partner te platico, o sea, me han llegado clientes, sobre todo los gringos o estadounidenses, para que no se sientan aludidos, esta parte de que dicen, oye, es que el producto si ahora llega a Estados Unidos, que eran modelos de operación en donde importaban de China, llegaban a Estados Unidos y luego los bajaban a México y en México ya hacían la distribución. He tenido la experiencia de ya algunos varios casos en los que están tratando de cambiar ese modelo por esta parte de las tarifas, en donde dicen, a ver, espérame, pues si pasar el producto por Estados Unidos me va a costar, ahora ya no quiero que pase por Estados Unidos. Entonces, estamos tratando de ver qué modelo, bueno, en realidad también te voy a ser bien honesto, ellos ya llegan, los gringos están llegando con un modelo en donde me dicen, oye, ¿qué pasa si de todas maneras yo sigo teniendo el control de Estados Unidos, pero el producto ya no pasa por Estados Unidos y lo bajo directo a México? Oye, ¿qué pasa con el tema de las tarifas? Oye, ¿qué pasa con el tema? Y me voy a meter al tema fiscal también. ¿Qué pasa con los establecimientos permanentes? Oye, voy a tener un impuesto ahora ya. ¿Qué es lo que están buscando? Un modelo en el que sí paguen menos tarifas, que sí están aplicándolas sobre todo a China, que también lo que comentabas, ya hubo por ahí un acuerdo, ya se estaba platicando entre China y Estados Unidos, que son las potencias, pero sí están buscando estos modelos para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Entonces, creo lo que comentas bien acertado, pero sí, ya estoy viendo esta parte de los modelos que quieren cambiar operativos, de evitar que pasen por Estados Unidos, ¿no? Decían por ahí, oye, esto, le decían a Trump, no, esto va a afectar más a los tuyos que están adentro que a los que están afuera. Para nosotros lo estamos viendo como una oportunidad porque sigue viniendo el dinero para acá y sigue viniendo la operación. Pero bueno, un buen punto lo que comentabas, ¿no? Sí, justo. Y es que además el mundo no se va a parar. O sea, el mundo va a seguir operando y las estrategias simplemente van a surgir de una manera diferente. Es decir, estamos ante un escenario de reconfiguración de las actividades económicas, no ante un escenario de parálisis, ¿no? Bueno, te amedrento con aranceles o demás y el mundo se para o tu actividad económica se para, o el sector automotriz, que es, por ejemplo, de los más golpeados, deja de operar para nada. O sea, simplemente se reconfigura y tienen que surgir nuevas estrategias de planeación para poder seguir operando en estas industrias que además han sido bastante delicadas a lo largo de este periodo. Oye, y ahorita que hablamos de esta parte, el TEMEC, el famoso TEMEC y esta parte de la renegociación, esta parte, ¿cómo la visualizas? ¿Qué opinas de toda esta parte? Sí. ¿Cómo son las expectativas? Pues muy interesantes, yo les diría también inciertas, pero además del lado mexicano por lo menos ha habido mucho trabajo, ¿no? La realidad de las cosas es que por lo menos en la noticia oficial hemos visto que ha habido muchas reuniones y muchas sesiones de trabajo en las cuales se han tratado de delinear nuevos elementos para tratar de contener un poco esta estrategia de renegociación. ¿Se acuerdan lo que platicábamos al inicio, que decíamos, tiene que existir un bloque y Estados Unidos es más fuerte si va al mundo en bloque? ¿Y quiénes son sus socios comerciales naturales? México y Canadá. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un bloque para poder ir en conjunto. Sí es cierto que lo que se busca es
recaracterizar lo que cada uno de los países haga, que Estados Unidos se quede como el central y que los demás países sean periféricos y que precisamente se redistribuyan las actividades económicas. Eso podría llevar más tiempo, pero en definitiva 2026 es un año que nos va a traer buenas sorpresas y yo espero buenas noticias respecto al TEMEC. Yo no estimo que se renegocie totalmente, mucho menos que se rompa, pero sí que en puntos claves y aspectos específicos logremos ver cambios importantes que van a tener que afectar pues realmente a toda la industria en México para tener nuevas expectativas de qué va a suceder y planear con tiempo. Excelente. Xóchitl, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, bien interesante todo lo que nos platicas. Creo que esta parte económica, financiera del país y la expectativa a nivel mundial, nos abres un poquito los ojos, o mucho, yo diría, para estas expectativas, ¿no? Todo lo que nos ilustraste ahí con los indicadores, el tipo de cambio y todo esto, pues bastante ilustrativo. Te agradecemos mucho. Evidentemente, seguimos con esta parte. Vamos a dar pauta, vamos a dar pie al tema ahora un poquito de la ley de ingresos, ¿no? Que ya vamos a empezar a entrar un poquito en materia del tema de los impuestos que estamos esperando. Recordemos que la ley de ingresos ya fue publicada, ya se publicó el 7 de noviembre pasado y va a entrar en vigor a partir de enero del próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Y ahorita nos van a platicar, vamos a platicar aquí con mis socios, con Fernando y con Pedro, todo este tema de la recaudación, de cómo se está enfocando la autoridad. Platicaba el día de ayer, incluso todavía con algunos amigos, que decían, oye, es que Hacienda viene bien fuerte, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que como lo ha estado haciendo la autoridad, le ha estado funcionando. Sí ha estado recaudando más, sí ha tenido récords en el tema de recaudación, pero ¿qué le está metiendo mucho? Y lo vamos a ver más adelante, el tema tecnológico, el tema digital, el tema, hacia allá vamos todos, o sea, vamos hacia el tema de digitalizarnos, vamos hacia el tema de utilizar la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho que esta parte de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial, la autoridad aquí en México y en muchas partes, nos lleva como 1 o 2 pasos adelante. Entonces sí tenemos que empezar, y esto es parte de lo que queremos transmitirle, tenemos que empezar ya a visualizarnos y a invertirle en este tema de digitalización de nuestros procesos. Vamos a ver ahorita también algunas reformas que vienen por ahí, y en los siguientes paneles también, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que viene, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dentro del antecedente y los objetivos de esta parte de la ley de ingresos es intensificar, el combate a la evasión, a la elusión fiscal y el contrabando. Nos platicará por ahí nuestro experto en comercio exterior este tema del contrabando. Hoy en la mañana ya también nos va a platicar, 5 de la mañana está despierto nuestro socio de comercio exterior, ya estudiando el tema de la reforma porque viene aquí a proponerles algunas servicios. No es cierto. No, salió hoy en la mañana a las 5 de la mañana, ya la trae media estudiada para también platicar un poquito de esto, ¿no? Que ahí viene el tema de las medidas en materia de comercio exterior, consolidación de un sistema tributario más robusto y transparente, mayor control sobre las plataformas digitales que platicábamos con Fer. Oye, híjole, este tema de las plataformas digitales es un hueso duro de roer para la autoridad, ¿no? En el sentido de que es difícil estar controlándolo, pero bueno, ya se están metiendo algunas medidas, nos van a platicar más tardecito nuestros socios, ¿no? Y luego esta parte de los nuevos y o más altos impuestos, ¿no? En donde dicen, no, es que no hay nuevos impuestos. Son cosas que no estaban consideradas, son términos que no estaban considerados, pero impuestos nuevos no hay. Vamos a ver si en realidad no hay impuestos nuevos, ¿no? Es lo que nos vamos a platicar. ¿Qué más traemos? Bueno, ya entrando básicamente en materia de la ley de ingresos, tenemos que decir que se mantienen los estímulos fiscales y que prevalecen para el siguiente año, ¿no? Los que teníamos para este 2025 prevalecen para el 2026. Y en términos muy generales, y más tarde vamos a platicar un poquito más a detalle de ellos, sigue estando el estímulo del diésel, el acreditamiento del IEPS, y es para aquellos transportistas que tengan ingresos menores a 60 millones de pesos, ¿no? También para los transportistas, que para mí siempre ha sido un gremio bastante fuerte, muy fuerte, tan es así que paralizan las carreteras. Bueno, ya, ahorita todos paralizamos todo, sin albur. Pero bueno,
Creo que se nos fue la presentación, no estoy muy seguro, pero la seguimos platicando, ¿no? Está el tema de los combustibles fósiles, que es el tema de los estímulos a la gasolina, la minería también, aquellos que se dediquen a la minería, sigue habiendo por ahí un estímulo de acreditamiento del derecho especial que se tiene que pagar sobre la utilidad bruta, lo puedes acreditar también. Viene también esta parte literaria de la deducción adicional del 8% sobre los costos de libros, periódicos y revistas. Y esto que nos va a platicar más adelante también por ahí nuestro experto en comercio exterior, la exención del DTA, del derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural. Y algo bien interesante que nos va a platicar también por aquí, Fer, es el tema de la repatriación de capitales, ¿no? Entonces, pues los estímulos se mantienen. Creo que es algo bueno, yo digo. Pareciera ser que no hay muchos estímulos nuevos, más bien lo que hay es, lo vamos a ver más adelante, regulaciones nuevas y términos y conceptos nuevos que causarán impuesto. Pero bueno, ¿cuál es el tema de los ingresos que tuvimos respecto al año pasado y los que se estiman para el próximo año? Ahí lo vemos en la lámina, ¿no? Ingresos totales ya para el próximo año, lo que está en rojo es lo que vamos a superar los 10 billones de pesos. Ahorita estamos en 9.6, creo que más o menos son. Y aquí están, ¿no? Nosotros que nos encargamos mucho del tema fiscal, ahí está la comparativa del ISR. Evidentemente, todos los impuestos o los impuestos principales, el ISR, IVA y EPS, vemos que tienen un crecimiento. Y la composición de los ingresos de los impuestos para el próximo año, como bien sabemos, el ISR sigue siendo el principal impuesto a recaudar. Vemos que vienen algunas reformas por ahí para el ISR. En materia de IVA también. También vienen varias reformas por ahí que debemos de considerar. Y bueno, y el IEPS también, que también ahí sabemos que el IEPS es un tema de un impuesto regulatorio, vamos a decir, para regular el consumo, ¿no? Que yo creo que está muy bien y por ahí también le recauda la autoridad, ¿no? Pero bueno, aquí platícanos un poquito, Pedro, de esta parte de la retención del ISR por intereses, ya entrando en materia de lo que viene en la ley de ingresos para efectos de los impuestos, ¿no? Sí, claro que sí, Roberto, buen día. Pues básicamente lo que están haciendo en el artículo 24 de la ley de ingresos que se acaba de aprobar es incrementar la tasa de retención del porcentaje del 0.50% sobre el capital que tienen los contribuyentes en los estados de cuenta al 0.90%. Lo que tratan de explicar es que incluso este incremento es algo contenido, puesto que en ciertas determinaciones que la autoridad menciona en la exposición de motivos de la ley de ingresos, es que en realidad de realizarse una actualización como debería de ser, la tasa de retención se iría hasta el 1.77%. Por lo tanto, nos presentan este incremento como algo mesurado, algo en favor de los contribuyentes. Recordemos que esta retención es la que vemos pues, en nuestro estado de cuenta bancario, que nos aparece interés ganados, impuesto retenido, y que las instituciones bancarias están obligadas a efectuarla. Los contribuyentes pueden acreditar esta retención en su pago provisional, mientras que las instituciones financieras pues, lo enteran a la autoridad cada pago provisional, vamos a decirlo, cada 17 del mes. Excelente. Platicábamos, ahora sí que como dicen, tras bambalinas, y platicábamos esto y discutíamos. Nos gusta siempre andar discutiendo de manera como nuestros pensamientos, y hay veces que no nos ponemos de acuerdo y hay muchas veces que sí nos ponemos de acuerdo. Entonces platicábamos esta parte de la inversión, ¿no, Fer? Que decíamos, oye, esto le va a pegar al inversionista y comentábamos, ¿no, Fer? Sí, correcto. Aquí básicamente, digo, el planteamiento de la autoridad es pensando que todos ganan una tasa de interés bastante competitiva, ¿no? Pero si nos vamos a cierto tipo de inversiones, 3%, 4%, lo que va a resultar justamente con esta tasa es que les va a generar un saldo a favor. Digo, con las consecuencias, va a decir, oye, lo puedes solicitar en devolución, sí, nada más que ya saben que la autoridad pide de todo, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, si es un incremento importante, digo, si no se tiene una tasa competitiva, normalmente se va a generar saldo a favor, si no se paga si no, realmente lo único que está pasando es que se está anticipando el impuesto, es como un pago provisional, pero realmente casi se estaría cubriendo la totalidad, estamos hablando de una tasa del 6, 7% más o menos, ¿no? Ya para arriba, pues sí es provisional, ¿no? Pero la verdad es que en nuestro contexto, digo, solo inversionistas pues ya bastante involucrados en el tema. Sin decir nombres. Sí, por supuesto, pero ahora sí que en el grueso de la población,
pues no están metidos en este tipo de situaciones, ¿no? Y su poquito dinero que tienen o que invierten con esta retención, pues le puede generar algún tema. Claro, cuidado, Xochitl, con las inversiones que traes, ¿eh? No me ponen en Tú, vivo. oye. Muy bien, muchas Obviamente, gracias. pues esto es, la autoridad lo que busca es hacer flujo inmediato, ¿no? O sea, no esperar hasta el final del ejercicio, sino que cada mes va a incrementar su flujo, ¿no? Como Así es, así es. Como siempre, ¿no? Mi Pedro siempre anda buscando jalar para su molino y ya al final, si me sobró, ahí te va ahí te tantito va para allá, te ¿no? regreso, ¿verdad? Pero mientras ya cayó. Mientras ya cayó en las arcas, correcto, muy bien. Bueno, en cuanto al tema que, bueno, que ya dieron de antecedente tanto Xochitl como Robert, en cuanto al que la autoridad está tratando de buscar la manera de fiscalizar a los contribuyentes, en este caso, les ha funcionado muy bien fiscalizar a las personas físicas que realizan operaciones a través de las plataformas digitales. Han quedado algunos huecos, la autoridad ha estado vigilando, bueno, nos habla de que la autoridad sigue vigilando cualquier actividad que se realice por digitalmente, vamos a hablarlo así. Es claro que la autoridad está viendo que el mercado está transformándose, como ya sabemos todos, ha pasado de tal vez de ir a adquirir los productos que nosotros normalmente adquiríamos a una tienda física. Realmente el mercado está yéndose mucho, vamos a decirlo, a lo virtual. Entonces, están tratando de controlar todas esas operaciones que como ya no hay un contribuyente en ocasiones o han detectado que algunos contribuyentes aprovechan un poquito esa ambigüedad de dónde se encuentran, no están físicamente, son al parecer virtuales, vamos a decirlo así, aprovechan esa un poquito de incertidumbre de dónde se encuentran para no efectuar el pago de ciertas contribuciones. En este caso, como les ha funcionado muy bien el control para personas físicas, han tratado, lo que han hecho ahorita con esta inclusión en la ley de ingresos de la Federación de la retención del IVA para plataformas digitales es a esas personas morales que realizan operaciones, pues también las van a meter más en la recaudación. Vaya, ya no están dejando tanto al aire, están diciendo, ¿sabes qué? Te voy a incrementar el 50% de retención a las personas morales cuando realicen operaciones. Pero cuando no proporcionen su RFC, porque en algunos casos estas personas morales no proporcionan su RFC, o son personas físicas que dicen, te entrego un RFC, no necesariamente, no son muy claras las operaciones, o realmente a veces, en vez de realizar el pago a través de la misma plataforma digital, lo acaban realizando el pago de otra manera, por lo tanto no queda una evidencia clara, estamos hablando de IVAs, cash flow, de cuándo se realizó el pago. Entonces, están tratando de todos esos contribuyentes, por ejemplo, 100% de retención a los residentes extranjeros sin establecimiento permanente, que en bienes en México les van a establecer una tasa de, bueno, que retengan el 100% del IVA, es decir, la totalidad del 16% de la operación, y un 100% de retención en México cuando se reciban sus pagos en cuentas bancarias en el extranjero. No se realizan en México los pagos, pero ya te están estableciendo a los que realizan las operaciones, oye, retén el 100% incluso si lo recibes en el extranjero. No me lo estás pagando aquí, yo a lo mejor no tengo el acceso a tus cuentas en México, pero me tienes que informar que te pagaron allá y vas a retener el 100% del IVA que posteriormente obviamente me lo vas a entrar. Y que evidentemente hacia allá va todo, ¿no? Porque platicamos esta parte de la digitalización y también las reglas a nivel internacional ya están siendo, bueno, recordemos, ¿no? Este tema de las BEPS famosa, en donde los modelos están tratando ya de globalizar esta parte, ¿no? De las operaciones, porque al final del día nos afecta a todo el mundo. Sí, no, sin duda alguna, Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, establecen también, pues algunos, en la siguiente ley podemos ver que se establecen algunos requisitos adicionales, que por ejemplo se requieren que estas plataformas digitales recauden cierta información, que puede ser el domicilio, el nombre completo de la persona por las cuales están realizando separaciones. Incluso incluye una cláusula habilitante para que el SAT establezca información adicional a solicitar en el caso de retenerse en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en México, ¿no? Correcto, excelente. Muchas gracias, Pedro. En cuanto al tema de lo que se refiere al estímulo fiscal para regularización, que ya viene de años anteriores, que estaba a un 30%, a 30 millones, perdón. Si un contribuyente tenía 30 millones de ingresos y tenía por ahí algunos créditos fiscales en los cuales existían recargos, multas, actualizaciones, otro tipo de erogaciones pendientes de liquidar a la autoridad,
estímulo fiscal que existía en el año anterior, por ejemplo, que era de 30 millones, lo acaban extendiendo, lo incrementaron para aquellos contribuyentes que tengan ingresos de hasta 300 millones de ingresos con base al ejercicio 2024. Creo que eso es un excelente beneficio de regularización. Cualquier contribuyente que esté dentro de estos límites puede acercarse con la autoridad. Tiene hasta el mes de octubre, si quieres pasamos a la siguiente slide. Sí, claro. Tiene hasta el mes de octubre para realizar su propuesta de regularización y tendría hasta el 31 de diciembre para efectuar los pagos. Tú nos comentabas, Roberto, de unos casos que has tenido durante este año, ¿verdad? Sí, fíjate que la verdad es que no todo es malo. Sí tuvimos algunos casos con algunos clientes donde ya aplicamos este estímulo, el que está actualmente, ¿verdad? No el de los 300 millones. Creo que esto de ampliar ese umbral va a beneficiar a muchos más, sin duda alguna. Pero sí tuvimos el caso, bueno, tuvimos algunos casos, tuvimos yo creo que como 5 casos en donde le ayudamos a algunos clientes y sí, evidentemente sí venía el tema de la exención en esta parte de multas, recargos y gastos por los adeudos anteriores. Ojo, acuérdense que no te está exentando del impuesto como tal. Ese sí lo tienes que pagar. Acuérdense que decimos los fiscalistas que nada más hay 2 cosas que no, en la vida seguras, ¿no? La muerte y el pago de impuestos. Entonces, esos no te los salvas. Pero sí lo hemos aplicado. Sí, el procedimiento, lo que tuvimos de experiencia es que la autoridad se tardó un poquito en contestar, en dar la autorización, pero al final del día lo obtuvimos y creo que es una excelente herramienta para utilizarla. Sí. A veces las administraciones pues no están listos para ese tipo de trámites nuevos, ¿no? Entonces tienes que estar muy pegado con los administradores tratando de conseguir el objetivo que sea que obtener el perdón o el obtener ese estímulo fiscal. El perdón. El perdón no. Te sentías así como flagelándote. Un flagelazo ahí. Venga. Muy bien. Excelente, Pedro. Muchas gracias. Esta parte, es parte del estímulo, ¿no? Sí, es parte de lo que nos comentabas perfectamente. Muy bien. Bueno, y ahora, pues vámonos a este tema bien importante, Fer. Sí, nuevamente incluyen facilidades para repatriación de capitales. Por ahí lo habían hecho, si no me falla la memoria, en 2017. Lo están estableciendo nuevamente. Está un poquito más acotado en los instrumentos en que se puede invertir, pero aún así la verdad es que resulta bastante interesante. A fin de cuentas, lo que se ha comentado mucho en el decreto anterior, la tasa del impuesto era del 8% y hoy es del 15%, pero aún así sigue siendo, creo yo, bastante competitiva porque no te cobran recargos, actualizaciones, multas, desde quién sabe cuándo tienes el dinero, ¿no? O sea, la realidad es que sigue siendo bastante competitivo. Básicamente lo que señalan es que aplica a recursos que se tengan en el extranjero hasta el 8 de septiembre del 25 y que sean retornados al país a más tarde el 31 de diciembre de 2026 y que se mantengan invertidos en territorio nacional por al menos 3 años. Entonces aquí yo creo, así brevemente, hay que hacer una evaluación realmente de la conveniencia de llevar a cabo esta operación de repatriación de capitales. De la experiencia anterior, yo les diría que en tanto se tenga bien documentado realmente, porque ponen muchas reglas incluso de lavado de dinero, o por ejemplo, ejemplos donde la GAFI tiene un listado de países de riesgo, ahí no se vale. O sea, sí hay varias reglillas que considerar, pero la verdad es que creo que sí puede seguir siendo importante. Y les decía que de la vez anterior que se hizo este decreto, aun cuando hubo muchas auditorías, la verdad es que sí hubo bastante respecto de la repatriación anterior, y a mucha gente le da ese temor, decir, oye, ¿qué va a pasar? Yo les diría de las experiencias que en tanto se tenga bien soportada esa repatriación con estados de cuenta, un poquito el origen para demostrar la legal tenencia de ese dinero, por decirlo de alguna manera, la trazabilidad de cómo se llevó ese dinero a México o al inicio del extranjero y luego a México, la verdad es que los resultados fueron satisfactorios en ese tipo de revisiones. Y entonces, pues, ¿por qué no evaluar el tomarlo nuevamente? Insisto, no es la tasa del 8%, pero el 15% sigue siendo bastante competitivo. Sí, platicábamos que yo tuve la experiencia con algunos conocidos cuando aquel estímulo estuvo en aquel año y sí querían regresar la lana, me acuerdo que tenía
un conocido que me dijo, oye, sí quiero regresarla con esto, ¿puedo regresarla? Le dije, sí, y empezamos a explorarlo, y al final lo que dices tú, Fer, o sea, sí le dio miedito, dijo, no, espérame, no, mejor no, y le dio miedo. Le dije, mira, lo que debes de ver también, que es mucho lo que dices, Fer, es evaluar en dónde vas a tener el mejor rendimiento. Yo creo que eso es lo que te va a hacer mover la lana. Oye, tengo mejor rendimiento allá, pues déjalo allá, compadre. Oye, tengo mejor rendimiento acá, es el momento de que lo retornes, ¿no? Con este estímulo. Pero bien, bien, muchas gracias, Fer, muchas gracias. Y aquí rápidamente, nada más es una adición, ya estaba en la ley, estaba una retención del 1% en el caso de enajenación de bienes y prestación de servicios a través de plataformas. Lo que hacen es lo incrementan al 2.5% y si no se proporciona el RFC, se aplica una retención del 20%. Excelente, sencillo esta parte. Entonces, además es una simple adición. Excelente. Y ya nada más, por último, en el tema del sistema financiero, en el caso de instituciones de crédito, se hace una homologación del tratamiento de las pérdidas por créditos incobrables, o sea, aplica ya lo de las 30,000 menores a 30,000 UDES, 30,000 mayores a 30,000 con juicio, etcétera, etcétera. Es básicamente lo que están haciendo. También está el tema de que no van a ser deducibles las 3/4 partes de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple al IPAP. Digo, aquí es un efecto importante, la realidad es que sí. Y también se establecen algunas obligaciones a las instituciones de financiamiento colectivo respecto de la retención del 20% del ICR y del 16% del IVA sobre el monto de los intereses nominales pagados, ¿no? Aparte de la obligación de expedir CFDI de pagos y retenciones. Excelente, interesante esta parte también. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Pues bueno, les vamos a dejar esta pregunta. Nos gustaría que, ay, creo que le moví por aquí, no sé qué hice. Me fui, creo que hasta el principio. Déjenme, no, espérenme tantito. Ahí está. Esta preguntita. Aquí está. Ya la subieron. Tenemos esa pregunta, entonces, si nos pueden ayudar, por favor, agradecemos al panel. Muchas gracias. Gracias. Vamos al otro panel, pero bueno, si pueden a ayudarnos a contestar esa pregunta. ¿Consideras que la cancelación de los certificados de sellos digitales ha sido utilizada por la autoridad como una herramienta estratégica para impulsar mayores niveles de cumplimiento y en consecuencia aumentar la recaudación? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta partecita? Ahí los dejamos tantito en lo que le damos entrada a nuestro siguiente panel. Por favor, adelante el siguiente panel. Se las dejamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto que nos acompañen en este webinar. En este webinar y en este panel denominado Código Fiscal de la Federación 2026. En esta ocasión me acompaña mi socio José Luis González, socio de la Oficina de Aguascalientes, Armando Águila, socio de Impuestos de la Oficina de Puebla, un servidor, Oscar Heredia, socio de la Oficina de Veracruz. Dando seguimiento a la pregunta número 1, estamos viendo que el 93% sí considera que los certificados de sellos digitales en cuanto a su cancelación han sido un tema importante para la recaudación del SAT. Perfecto, pues ya entrando en materia, para poder aprovechar al máximo los tiempos que tenemos. Segundo, aquí tenemos un problema técnico, pero se soluciona. Vamos a empezar con los nuevos supuestos de la cancelación de sellos digitales. Sí, no está avanzando. Listo. Muy bien, tenemos principalmente 3 supuestos de restricción de sellos digitales incluidos en el Código Fiscal de la Federación. El primero corresponde a los CFDIs emitidos en el ejercicio anterior. Se va a cancelar siempre que sean superiores 4 veces al crédito que se tenga o al adeudo que se tenga en el ejercicio anterior. Esto quiere decir que lo que está buscando la autoridad es
que uno realmente se venga a poder regularizar siempre y cuando se tenga un adeudo mayor. ¿Por qué? Porque está considerando que se está obteniendo un ingreso, sin embargo no estás pagando la deuda que tenías. Otro tema importante es respecto al control que se está dando en el tema de hidrocarburos. También se está considerando que si hay un error en la clave de ingreso en los FDIs, también va a ser un supuesto de restricción de los sellos digitales. También, si no está vigente el registro de la Comisión Nacional de Energía, también va a ser un motivo para poder cancelarlo. Y principalmente, si no acredita uno la legal adquisición o importación de estos hidrocarburos, también va a ser un motivo de restricción de sellos digitales. Cuando se detecte que hay CFDIs falsos, vamos a hablar sobre la marcha que se consideran CFDIs falsos y no corrigieron la situación fiscal dentro de los 30 días naturales siguientes, también se va a considerar una cancelación de sellos digitales siempre y cuando no presenten una declaración complementaria o no se regularicen. Armando, José Luis. Sí, en este tema sí es importante el tema de la clave de ingreso. Yo creo que eso resalta o debería resaltar para el control de las compañías, porque el código está señalando de esta reforma que la clave de ingreso es incorrecta. Entonces esa parte yo creo que va a ser vital en los controles internos de las compañías y sobre todo que se haga una revisión del catálogo y se haga una conciliación de estas claves con el fin de cerciorarte de que está correctamente el ingreso, porque puedes caer en el tema de restricción. Sí, inclusive nos ha tocado en la práctica, seguramente también a ustedes dos, el hecho de que hay errores todavía en los nodos, no únicamente en la clave de ingresos, simplemente en el pago de una sola exhibición o pago en parcialidades, motivos por los cuales inclusive la propia autoridad ha solicitado algunas aclaraciones. Por tal razón, como bien lo comentas, tiene que haber mayores controles en el tema de los FDIs, hablando de este punto específico de la clave de ingreso. Sí, fíjate que ahondando, ahora sí que complementando lo que señalabas, mi querido Oscar, fíjate que ahora se incrementan el tema de los supuestos para la cancelación y para la suspensión. Hay más de 100 supuestos para la suspensión temporal. Y fíjate que una de las críticas o de las preguntas que yo me hago, no sé si ustedes lo han reflexionado, es pues para dónde va el tema incluso del litigio, ¿no? Realmente con estos supuestos de la suspensión temporal de los certificados, realmente pues yo creo que está de más irnos a un procedimiento posterior porque pues te apagan la luz, ¿no? En cuanto a los temas de la emisión o de las claves de facturación, es importante validarlo porque recordarán que hay campañas hoy día de la autoridad en las que te fiscalizan ciertos supuestos. Por ejemplo, recientemente el tema de los combustibles. Oye, yo por alguna situación refacturé a alguna empresa del grupo o le solicité el reembolso a alguna empresa del grupo del combustible que compré por cuenta de todos, a lo mejor por beneficiarme en el tema del precio, lo compré yo y luego le repercuto el costo a las empresas. Ajá, facturaste una clave de combustible, no estás registrado como un proveedor de combustible, entonces automáticamente te restringo el uso de sellos, ¿no? Entonces, creo que eso, por supuesto que es trascendente para el tema de lo que estás facturando. Ojo con lo que estoy facturando y ojo también con que sea que tenga sinergia con mi objeto social y con mis actividades dadas de alta ante las autoridades fiscales. Por otro lado, en el tema de la suspensión, la nueva suspensión de los contribuyentes que no corrigieron su situación fiscal, eso también es un tema, pues hasta cierto punto ya llegaremos a ese tema, pero en mi opinión, hasta ilógico, porque dices, oye, con el nuevo procedimiento, si la autoridad detecta que un contribuyente está emitiendo comprobantes falsos, entonces automáticamente lo publico en el listado que va a dar a conocer la autoridad fiscal y entonces tienes que corregirte tu contribuyente. Pero entonces dices, oye, ¿y dónde está mi derecho de expresar mis inconformidades o de demostrar que efectivamente sí recibí el bien o el servicio? No existe. Por lo tanto, tienes que corregirte dentro de los 30 días naturales siguientes. Si no te corriges, te suspendo o te restringo temporalmente el uso de los sellos. Entonces, me parece muy grave porque de entrada no te dan el derecho de audiencia y pues además creo yo que pues tendrías como contribuyente que estar, pues literalmente estar viendo de manera constante este listado para que no se te vaya a pasar. Entonces,
nuevamente, ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? Y entonces, ¿perderá un poco de peso los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación? Seguramente sí. O sea, seguramente este es un arma para que efectivamente la autoridad pueda recaudar de manera inmediata a través de este mecanismo. Sí, lo veíamos inclusive en la propia pregunta, donde estábamos comentando que ha sido un medio que le ha beneficiado a la propia autoridad para recaudar. O sea, sabemos que si no hay una aclaración de por medio de aquellas invitaciones que nos llegan, pues al día siguiente o a los días siguientes te puede llegar el famoso requerimiento ya a través de las facultades de comprobación, pero acompañado de la propia suspensión del sello digital. Muy bien, pasando al siguiente tema, mi estimado José Luis, ¿qué nos puedes comentar? Fíjate que se incrementan, bueno, mejor dicho, se complementan los supuestos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación relativos a la suspensión y cancelación del RFC. Este artículo ya estaba, sin embargo, lo que decía este artículo es, oye, tengo la posibilidad de suspender tus actividades, suspender tus obligaciones. Sin embargo, ahora ya se agrega el tema de las actividades. No es lo mismo suspender una obligación a las actividades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se adiciona. Por otro lado, también te pueden cancelar el RFC a través de los siguientes supuestos. Para la suspensión es los supuestos que están en la presentación, el estar en los supuestos de la presentación, que es básicamente estar inactivo. Eso yo lo resumiría en eso, durante 3 años, ¿no? Los 3 años anteriores. Y para la cancelación del RFC se van a 5 años anteriores y un supuesto adicional que es cuando hay una defunción de la persona física. Aunado a ello, se incorpora una fracción relativa a la posibilidad de las autoridades fiscales para negar la inscripción de las personas morales. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Bueno, si el representante legal, el socio, accionista o algún dirigente de la compañía está en una situación de incumplimiento o realiza operaciones con contribuyentes del 69B, entonces la autoridad fiscal puede decir: no te autorizo la inscripción persona moral, y por lo tanto, pues es una medida de control, por supuesto, para evitar que haya temas de prestanombres o empresas simuladas. Creo que es una medida que tiene ese antecedente, ¿no? Sí, también en esta exposición de estos cambios, que como dice ahorita, las fracciones ya estaban, solo las separaron y las aclararon más, suspensión y cancelación, pero también, pues bueno, argumentan que también esto va a depurar la base ayuda a depurar la base de contribuyentes, de que hay muchas compañías inactivas y que también han detectado las autoridades que esto como que se han ocupado para hacer esquemas o prácticas fiscales indebidas, las utilizan para efectos de que, oye, aquí tengo una que no ha hecho nada, pues la agarremos y se porta mal y entonces después la pongo otra vez en la congeladora y así se está, ¿no? Entonces es lo que pretende esta reforma, pues como medida, pues digamos, pues, de protección y depuración a la base de datos del RFC. Porque también señala que hay como 800,000 Personas morales, 800,000 personas morales que andan ahí en stand-by, ¿no? Entonces esa parte, pues creo que esa es buena medida en parte, ¿no? Y viéndolo en un sentido de conveniencia, pues te ahorras la liquidación, te ahorras el proceso de liquidación, digo, en un caso, digamos, viéndolo desde un punto de vista objetivo, ¿verdad? Y pues bueno, también te evitas el tema de que andan ahí por ahí circulando facturas de contribuyentes que pues desafortunadamente ya fallecieron, ¿no? Así es. Eso era muy común también en la práctica. También se esperan reglas, ¿no? Reglas en la miscelánea para cómo va a ser estos procedimientos o qué información, por ejemplo, negar la inscripción al RFC de personas morales. Te van a decir, necesito que me traigas esta información para analizar y evaluar si te inscribes o no, ¿no? O sea, también es como otro candado más para evitar más inscripciones a de este tipo de empresas. Sí, definitivamente pensamos que es una medida importante, como bien señalaba José Luis. Realmente muchas de esas compañías, estábamos hablando que en la exposición de motivos está señalando que son alrededor de 800,000 personas morales, pues realmente va a ayudar principalmente al tema de mitigar todo el tema de defraudación y todo el tema de lo que va a ser el control que busca la propia autoridad. Inclusive en la propia exposición también señalaba que muchas de esas empresas quedaron activas por la propia EDOS y EFOS que sabemos existen. Son las compañías factureras, así conocidas en la práctica. ¿Qué es lo que sucedía? Que se quedaba con la misma actividad
Sin embargo, dejaban de pagar impuestos, dejaban la compañía ahí y creaban una nueva empresa. Y esa nueva empresa que creaban, pues realmente eran en muchos de los casos con los mismos socios, los mismos accionistas, los mismos representantes legales y volvían a ocupar otra empresa para el mismo concepto de factureras. Entonces, lo que está buscando es también controlar de ese punto de vista el tema de lo que va a ser la depuración de las bases de RFC. Armando, ¿qué nos puedes comentar del tema de CFDIs? Bueno, en este caso ya también hay unas modificaciones importantes, sobre todo en el tema de hidrocarburos, que tienes que tener el número de permiso, que ya lo habíamos comentado. Y otra muy importante que le da el marco jurídico aquí a la reforma constitucional del tema de lo que se amerita prisión preventiva es el tema de operaciones o de comprobantes falsos. La reforma constitucional establece esa parte, pero faltaba todavía incluir dentro del marco jurídico que se considera como un comprobante falso, porque decían, bueno, no es falso porque está timbrado por el SAT, entonces no es falso. Pero ahora con esta reforma se aclara, oye, o se da ya el círculo perfecto de decir, oye, no, el código ya establece que una operación cuando no exista o no es real, entonces se considera falsa. Y entonces, por eso también vamos a platicar ahorita el tema de la revisión de este tipo de operaciones, pero esto ya cierra el círculo y te dice, oye, entonces si es falso, es comprobante si la operación es inexistente o no es real. Y entonces con esto se cierra la pinza para efectos de que amerita se califica este delito y por lo tanto aplica lo de la reforma constitucional. Entonces esa parte es muy importante en esta reforma. Y ahí, mi querido Armando, llegamos a la pregunta también de decir, oye, no podemos entrar a un tema de subjetividad. Digo, de entrada, parecería una fracción que se adiciona de manera lógica, sí, pero también diríamos, pues como que poco necesaria, ¿no? Se da por hecho que cualquier operación que realices tendría que ser Excelencia. real. Entonces, luego viene esta fracción y dice, oye, cuando entonces yo, autoridad, considere que la operación es falsa, entonces tengo la posibilidad de esto, suspender, sancionar, etcétera, ¿no? Y ahí es donde dices, chin, podemos llegar a un tema de subjetividad, creo yo, porque pues a lo mejor lo que para mí es verdadero, a lo mejor para ti no lo es. Sí, Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa como contribuyente, de decir hasta dónde tengo que documentar mis operaciones para entonces demostrar que efectivamente las operaciones que realizo son reales. Eso por un lado. Y por otro lado, decir hasta dónde tengo que fiscalizar a mi proveedor para entonces estar seguro de que tiene la infraestructura necesaria y todo lo que todas las operaciones que realice con él no me van a afectar a mí porque si no le tengo que quitar los efectos fiscales que le doy a las operaciones. ajá. Y ahí está la importancia de que dice, bueno, ahorita a lo mejor tu proveedor cuenta con esos elementos ahorita. Pero ¿qué tal si al ratito ya se porta mal y ya no tiene esos elementos? Y entonces ahora por eso la importancia de guardar toda esa documentación para cuando llegue el momento puedas demostrar, pues ahora sí que la famosa materialidad, que sucedió cuando tú hiciste la operación y no que después porque no tenemos esa garantía que el proveedor se vaya a portar bien todo el tiempo, ¿no? Entonces Claro. esa parte, pues también viste esa seguridad, ¿no? Esa inseguridad, perdón, que puede ocasionar esto. Entonces sí, la verdad es que sí está complicado. Eh, ¿Ibas a agregar otra cosa? Sí, no, definitivamente que el tema que comentas, al ser un tema muy subjetivo, pero ya te lleva a la consecuencia de la cancelación de sello digital. Entonces, en la práctica sí va a ser un tema importante. Más adelante le vamos a dar nuestras recomendaciones, pero va a ser un punto importante que se debe de tomar en cuenta. Y bueno, el último punto, Armando, que estaba en regla miscelánea, la Exacto. 27146. Que ahora ya, para dar certeza, menciona la iniciativa, pues se eleva ya al tema del artículo, Sí. para que quede muy claro que básicamente va a ser el plazo hasta que vamos a tener plazo para cancelar el CFDI hasta la fecha de presentación de la declaración del año, ¿no? Sí. Siempre y cuando la misma regla se acepte por la otra persona, Correcto. que también hemos visto que también, pues luego este plazo no resulta suficiente a veces, ¿no? Porque luego te revisa la autoridad 2 años después y resulta que ves tus conciliaciones y sí, efectivamente el CFDI está mal o lo duplicaste y ahora cancélalo. Sí, Sí, exactamente. fíjate que a mí me sigue quedando un poco el sentimiento de que se pudo haber reformado este artículo de mejor manera, en el sentido de que la cancelación
siempre se ha puesto en una sola canasta y no se ha diferenciado la cancelación de la operación como tal de la cancelación por sustitución de un comprobante. Y entonces seguimos teniendo la incertidumbre de si cancelamos fuera del mes en el que debo presentar mi declaración del ejercicio, pues automáticamente soy acreedor de una sanción del 5 al 10% del total de la operación. Pero en ocasiones cuando dices, bueno, esa es suspensión, pues creo que la naturaleza per se pues, es diferente a una cancelación total, Claro. ¿verdad? Que es lo que en su momento la exposición de motivos quería cubrir y quería legislar, ¿no? Pero bueno, creo que ahí nos quedamos con ese tema. Y por otro lado, Armando, también esto viene precedido de una de las pocas cosas que hemos rescatado como contribuyentes de una inconstitucionalidad de la norma. Realmente El derecho a corregir. por eso se incorpora ahora ya Al Código Fiscal, correcto. Muy bien, otro tema que también viene en el Código Fiscal de la Federación es el uso de herramientas tecnológicas. Ahora, pues es un tema importante porque ahora te puede llegar la autoridad a una visita o verificación y ya va a poder utilizar fotografías, audios o videos que van a anexar a sus actas que levanten y servirán como prueba. Digo, sabemos que ese es un tema importante, no lo venían haciendo. Hay unos precedentes también legales donde te daba la opción de poder utilizar, pero ¿qué comentan ustedes al respecto? Pues mira, en teoría sí te da considero que sí te da una certeza jurídica, porque luego también hay abusos de la autoridad o también hay abusos del contribuyente donde argumentan que no fue notificado, que sí estabas, pero que no quiso dejar el acta. Y empiezan a haber una serie de argumentaciones que obviamente la autoridad se ha dado cuenta que pues también no hay un marco jurídico como tal. Entonces, ahora aprovechando el tema tecnológico, pues dicen, bueno, es una buena herramienta para efectos de grabar todo. O sea, te grabo cuando lo recibas, te grabo que llegué al domicilio y todo eso va a formar parte y te argumenta la exposición que va a ser pruebas irrefutables, porque pues, ya es verídico y lo estamos comprobando que todo esto te ayuda, yo creo que en ambas partes, Ajá. en cuanto a certeza jurídica de que sí se está cumpliendo pues, el procedimiento formal de estas visitas, ¿no? Sí, eso viéndolo, por supuesto, desde el lado positivo, a lo mejor viendo la parte negativa de las situaciones, y hay que considerarlo, es que, pues de alguna manera, en algunos contribuyentes manejan información sensible, Sí. confidencial, que pudiera ser susceptible de una filtración, ¿verdad? O viéndolo desde un punto de vista a lo mejor Claro. ya más extremo, pues quizás hasta pudiera ser un tema de algún tipo de chantaje, soborno, etcétera. Entonces yo creo que, digo, Malas prácticas, ¿no? vamos dejándolo en las buenas prácticas, Ajá. pero sí creo que pudiera estar también el otro arista, ¿no? Y que salgan ciertas limitaciones, ¿no? O marco regulatorio, no sé, o que sean reglas, pero algo que te establezca bien en qué momentos, ¿no? El día de hoy no se ha mencionado cómo se va a resguardar esa información. Ajá. Es correcto, es Entonces, correcto. no ¿Quién va a sabemos tener muy bien acceso? exactamente. Y fíjate que ya había un precedente de esto que la Corte había rechazado justamente por el tema de la privacidad de la información. Y pues es que ya que aparecemos la casa de los famosos en Sí. el fiscal, ¿no? Ya tenemos cámaras, Y micrófonos. es curioso que la iniciativa mencione como respaldo a este cambio que ya se ha hecho, por ejemplo, en materia educativa. Que en materia educativa, que para efectos pues de que compruebe de que se está impartiendo bien el tema educativo a los niños, es válido grabar y es válido usar esas herramientas. Y mencionan ahí dos precedentes de la Suprema Corte positivos, ¿no? Entonces dicen, pues que de acuerdo a esto, pues también es práctico o viable para visitas domiciliarias, ¿no? Pero como dicen, Sí. no hay una forma de, oye, ¿cómo sé que mi información está segura? Si hemos visto que pues, han hackeado también, ¿no? O sea, es complicado. ¿No? ¿Y cómo cuidas el tema de privacidad de la información? Sí. Por ejemplo, también la privacidad de terceros. O sea, yo voy a salir y dónde voy a quedar mi información, ¿no? Digo, son temas que estamos dejando en el aire, pero sí son temas que se tienen que considerar. Muy bien, otro tema importante es respecto a la revisión en tiempo real de las plataformas digitales. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Fíjate que es una reforma, es una disposición que se agrega al Código Fiscal de la Federación y que tiene incluso ya antecedentes a nivel mundial en Brasil, España, Corea del Sur, me parece que ya lo hacen. Y básicamente, incluso en México ya para efectos aduaneros, ya también la autoridad puede tener acceso a la información. Y pues bueno, básicamente lo cuestionable en un inicio de esta norma es que justo era hasta dónde la autoridad puede
introducirse a ver las bases de datos sin dañar la privacidad de la información. Imagínate que las autoridades fiscales revisen una plataforma de Netflix, por ejemplo, y entonces Armando tiene una suscripción, entonces, ¿hasta dónde la autoridad podía ver quizás la información que tú estás Que yo tengo que... generando, ¿verdad? Entonces, ya sacó un comunicado del SAT, ya se aclaró y pues bueno, al parecer, oye, mi acceso es únicamente para fines informativos, para tener conocimiento real y a tiempo de la información que estás generando y en su caso, de acuerdo a lo que he visto, pues para sancionarte con algún bloqueo temporal por alguna anomalía. Pero bueno, básicamente creo que la polémica se aclara al decir, no me interesa la información de los usuarios, me interesa la información de la plataforma para estarlo fiscalizando. Sí, en teoría aclararon, ¿no? En la exposición de motivos señalan que era necesario decir que es únicamente, esta información es únicamente para efectos de verificar obligaciones fiscales, ¿no? O sea, como que los trataron de acotar. Y sí le agregaron la palabra únicamente para estos efectos, ¿no? Sí, Para que no hay asegurar. intrusión al domicilio fiscal. O sea, Perdón, Ya se hablaba de una ley parte, especial. ¿no? sí, Entonces, sí. Y también que pueden bloquear temporalmente el acceso, ¿no? Que esa parte también es fuerte porque esa va a ser la sanción si no me permites tener ese acceso. La autoridad podrá bloquear esta parte haciendo convenios con esta comisión de... Oye, ya algunos amigos preocupados por el OnlyFans ya cancelándolo y que no nos vayan aquí a quemar, ¿no? Sí, qué bueno que lo comentes, porque esto va de la mano precisamente con la propia ley del IVA, de ahí se viene derivado qué es lo qué es lo que se considera una plataforma digital, ¿no? Así Y recordemos también para todos nuestros invitados que eso es una nueva incorporación del artículo 30B del Código Fiscal de la Federación que no teníamos, ¿no? Aquí viene regulado todo el tema de la verificación del tiempo real. Pero ¿cuándo va a entrar en vigor, mi estimado José Luis? Fíjate que es de las pocas bueno, yo La creo que única. es la única disposición que no entra en vigor el 1 de enero, sino hasta el 1 de abril del 2026. Entonces están dando el tiempo para que todas las plataformas se vayan Preparen. preparando para lo mismo, ¿no? Yo diría para que se actualicen, para que pongan toda la casa en orden antes de la entrada en vigor. Ajá, y Creo que se establezca qué información, ¿no? Porque queda muy... Faltan las reglas Ajá, todavía. queda muy general, o sea, ok, información, cumplimiento fiscal, pero qué información, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿Qué más tenemos, Armando? Bueno, esta nueva obligación de que ahora los fedatarios públicos van a tener que rendir un informe bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de los documentos que presenten las personas físicas y morales en los actos que quieran registrar con el notario. Esto pues, argumenta la exposición que es pues para que haya un marco regulatorio de los notarios, porque los notarios estaban como diciendo, oye, pues no hay algo que me obligue a ti, SAT, que me obligue a darte a ti, SAT, la información o que corrobore algo. En teoría, pues es su función, ¿no? Pero ahora dicen, pues, para dar certeza y amarrar más a los notarios, van a expedir reglas, que esperamos a ver cuándo salen, porque no lo dice la reforma, pero van a expedir reglas sobre cómo va a ser el procedimiento que el SAT podrá aplicar para pedir la información a los notarios y que rindan este informe, ¿no? Que digan, oye, pues, por el osito Bimbo sí es correcto, es auténtica esta información. Sí, en la propia exposición venía diciendo que esto se debe también o se origina porque la información que presentaban los propios contribuyentes en una revisión, muchas de ellas era falsa. Y el notario, pues, ahí se pone difícil con el notario, porque va a ser, bueno, o sea, ¿cómo te cercioras, no? O sea, es que justo lo que se argumentaba es hay mucha creación de empresas fantasmas o hay muchos movimientos accionarios que son inexistentes y con esto pues un poco trata de Cierran los presionar a los candados. notarios para decir, oye, pues nada más aguas con lo que certifiques porque ya te lo puedo requerir y pues con que yo... Y todo lo que hemos oído de IFES, INES falsas, actas de nacimiento falsas, o sea, todo es como que apócrifo, entonces aquí es donde quieren amarrar, ¿no? Pero ahora cerciórate de cada uno de esos documentos. Claro, si hacemos una pausa hasta este momento, podemos ir viendo que todo se va tratando de amarrar en diferentes disposiciones. Por un lado, el tema del RFC, por otro lado, el tema de la cancelación de sellos digitales, por otro lado, el tema de los FDIs. Todo lo va llevando de la mano para efectos de poder tratar de cerrar ya los propios espacios o muchos espacios que se tenían para el tema de los CEDOS o EFOS, ¿no? Así es. Bien, otro tema que estamos incluyendo en esta presentación es relacionado con las restricciones a factureras y fiscalización expedita. Aquí lo primero que sí nos gustaría ver, que es parte de lo que platicábamos, pues que ahora se va a negar la inscripción al RFC
si el representante legal, socios, accionistas o la propia estructura orgánica participa con EFOS, con EDOS, contribuyentes no localizados, deudores con créditos fiscales firmes o condonados por delitos fiscales. Es decir, vienen a cerrar esas puertas que se tenían para efectos de poder hacer ese tipo de operaciones que no son del todo recomendables, ¿no? ¿Qué nos puedes decir aquí, José Luis? Fíjate que, bueno, ya platicamos que creo que de los temas polémicos en este caso es que, pues, la autoridad pues va a tener la posibilidad, se adiciona un artículo para la verificación de las empresas. ¿Y qué dice la autoridad? Oye, si yo sospecho que de entrada las facturas que estás emitiendo no son del todo legales, son falsas, entonces tengo la posibilidad de llegar a hacerte una visita domiciliaria para que posteriormente tengas tú la oportunidad de desvirtuar y que yo en un plazo a más tardar en 24 días hábiles, te pueda determinar si a mi juicio, a mi criterio, efectivamente, el contribuyente está realizando operaciones pues simuladas o falsas, ¿no? Entonces, esos son los plazos, son revisiones, son auditorías muy cortas. Ujú. Prácticamente también hay un poco de la polémica era, entonces, pues ya no te estás yendo a las auditorías del 42 que se tardaban no sé cuánto tiempo, ahora es de manera muy Expedita. expedita, pues realmente te pueden auditar, ¿no crees, Oscar? Claro, sigo aquí nada más pues, dejando un poquito más de antecedente y en exposición de motivos, pues también se estaba mencionando que eso se debe a que muchas empresas, como decíamos anteriormente, Ah, se creaban, no trabajaron cerraban, un rato. abrían otra, cerraban, no cerraban y abrían otra, y esto lo que está buscando es también cerrar ese espacio que se tenía para el tema de creación de las empresas. Sí, Y es como bien lo señalas, el tema de visitas domiciliarias expeditas, ¿no? ¿Qué es lo que van a permitir? De entrada ya llego y puedo suspender la emisión de comprobantes del inicio de la visita. Se van a establecer etapas, plazos, reglas de ofrecimiento, valoración de pruebas expeditas para efectos de poder aplicar estas visitas domiciliares expeditas. ¿En qué consiste en términos generales? Bueno, que como máximo se va a tener 24 días hábiles para poder dar una resolución a esta visita domiciliaria. ¿Cómo se va a integrar? Llega la autoridad y tenemos 5 días, únicamente 5 días para poder demostrar que estamos haciendo operaciones reales o que no estamos teniendo operaciones con un EDO, con un EFO, etcétera. Tenemos 5 días. De ahí la autoridad va a tener 15 días hábiles para poder responder y marcar la resolución si viene una cancelación definitiva del sello digital o se dio por aclarado el tema de esta prueba que se está presentando por el contribuyente. ¿Por qué dejan 24 días hábiles? Porque recordemos que si no está localizado el en representante legal, tienen hasta 3 3 días días para poder intentarlo. notificarlo. Exactamente. Entonces, por eso hablan de 24 días hábiles. Y también es importante que en este procedimiento nuevo, porque es un artículo nuevo específicamente para efectos de estas fiscalizaciones en materia de comprobantes, es que no aplicaría el procedimiento del 17 bis en el tema de que pueda yo reactivar mi sello. O sea, la suspensión va a subsistir durante todo este periodo de esta revisión de los 24 días. Entonces, ese es importante, ¿no? Y obviamente también el tema de qué pruebas puedes ofrecer. También te pone ahí qué tipo de pruebas para efectos de desvirtuar todo esto, ¿no? Entonces sí. Y bueno, otro también que llama la atención es que esos 3 días también señalan que si regresan y tampoco te puedo encontrar o no existe el domicilio o no está el representante o no niego a atenderla o lo impido, también señala que entonces en ese segundo intento ya sin trámite alguno te declararé que emites facturas falsas y Sí. lo publicaré. O sea, ya no te digo nada más. Entonces, realmente es un procedimiento agresivo y rápido, ¿no? O sea, que de inmediato, si hay el segundo intento no se logra iniciar la visita, ya, tache y resolución de que eres un F. Entonces, sí, Sí, está aquí nada complicado. más para complementar lo que decías, es el 49 bis del Código Fiscal de la Federación. El 9. Se viene también a incorporar, correcto. Exacto. Yo creo que aquí, como digo, antes de entrar a las recomendaciones, la importancia de elegir bien a nuestros proveedores. Sí. Yo creo que Porque si alguien cae en este procedimiento, pues mencionábamos que tenemos 30 días desde que salió publicado, ¿no? El SAT tiene 45 días para publicarlo, de que ya te declararon EFO de acuerdo a este nuevo procedimiento. Y entonces tú tienes 30 días a partir de ahí para que te regularices.
a través de complementarias y todo. Y luego ahí viene lo del sello. Si no lo haces, cancelado, ¿no? Entonces ya todo ahí ya se amarra, decías tú hace un rato, ¿no? Entonces ya todo ahí se es conjunto, ¿no? Muy bien, pues nos gustaría cerrar con el tema de recomendaciones. Sí, yo creo que, como bien señalas, todo se resume en un buen control interno y en temas de recomendaciones yo sugeriría en principio para las reglas, para la emisión de comprobantes, lo que les decía, validar que tu objeto social, tu actividad ante el SAT corresponda o sea coherente con lo que estás facturando. Obviamente en el tema de emisión y recepción también poner fechas límites para recepción y emisión de facturas, oye, al 15 de diciembre, para evitar el tema de las cancelaciones Ujú. posteriores, ¿no? O sea, hacer un corte de información. Y tres, y muy importante, la conciliación de las CFDIs recibidos, porque hay que recordar que hoy día el mayor número de invitaciones de las autoridades fiscales van enfocadas a, oye, detecté que recibiste facturas con retenciones de tal cantidad y tú nada más me pagaste esta otra, ¿no? Oye, pero pues es que yo ni reconozco al proveedor, yo ni lo conozco, no sé por qué me lo emitió o lo duplicó. Ah, bueno, entonces la carga de la responsabilidad de la aclaración es tuya, contribuyente, y si no, pues te puedo suspender los sellos. Entonces, todo esto nos lleva a hacer un corte, yo diría mensual, ahora ya que estamos por cerrar el año, pues ya anual, de o sea, voy a hacer una conciliación de todos los FDIs que me emitieron en el año y lo voy a conciliar con lo que tengo registrado contablemente para en su caso hacer las correcciones o las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Con los proveedores y evitar pasivos omitidos o evitar también una duplicidad o un error en la recepción. Sí, todavía el día de hoy, seguramente también lo han visto ustedes, todavía existen contribuyentes de que no tienen todavía la tecnología para poder analizar todos los FDIs. Y si no tenemos una tecnología para poder conciliar los FDIs emitidos o cobrados o pagados contra los complementos, por ejemplo, o revisar los nodos, el PPD, el PUE o el tema de la clave de ingreso, como estamos mencionando para el tema de hidrocarburos, pues ya que estamos en default. O sea, Sí. ahorita ya tendríamos que tener ese tipo de tecnología, porque definitivamente si estamos hablando de empresas que emiten cientos o miles de CFDIs, de manera manual nunca lo van a poder lograr. No se puede, sí. Yo creo que ya, bueno, nada más agregaríamos el tema también que, o como sugerencia, que se revisara también el tema de la reforma a la garantía del interés fiscal. En el tema de recursos de revocación, se elimina que puedas, que no, que, bueno, el beneficio de que no garantices el interés fiscal. Entonces, esa parte hay que revisarla porque también cambió el tema de las garantías, cómo vas a garantizar el interés fiscal. Ahora pusieron un orden, pues ya obligatorio, secuencial obligatorio, y entonces eso yo creo que es bueno revisarlo. Y también el tema pues de que solo persiste este beneficio de no otorgar garantías en el recurso de inconformidad del IMSS y del Infonavit. Entonces, esa parte también es importante para efectos de los pleitos, ¿no? Que ahora se avecinan, porque pues, es un beneficio. Argumenta la autoridad que debe de quitar ese beneficio porque hay mucha mala práctica de presentar un recurso de revocación con el propósito pues de alargar el tema del pago o que no pueda, no tenga el SAT como garantizar o no tenga garantía para efectos de que luego se le escapan Como estrategia. como estrategia, ¿no? O sea, ahora sí que, pero como dicen, por justos pagan todos, ¿no? Entonces, esa parte también yo creo que es de vital importancia en esta reforma. Y fíjate que siguiendo con el tema de las recomendaciones, no sé qué opinen, pero y a mí me gusta luego analizar el tema del código desde nuestra parte como contadores, porque al final, pues quien ve esta parte, pues no somos Más, abogados, más. somos los contadores, o ya después recurrimos a los abogados, pero en la empresa, quien recibe los comprobantes, quien Digamos, el controla marco no jurídico. es el abogado, es el contador, ¿no? Generalmente, entonces por eso me gusta analizarlo, y yo aquí recomendaría el tema. El defense file de los proveedores. Yo hago mucho énfasis a eso. A ver, le voy a pedir opinión positiva, le voy a pedir sus actividades objeto social, que el representante legal vigente coincida con el que está firmando el contrato. Le voy a pedir que esté localizado. Hoy día es bien importante en las devoluciones, por ejemplo, de IVA, si no estás como localizado ante el SAT, Ya pues no entonces te devuelven, automáticamente no te devuelven. devuelven esa parte. Y entonces yo diría, esas cosas que antes quizás eran ser muy quisquillosos, hoy día se convierten en temas básicos para poder justificar nuestras operaciones. Digo, ya ni hablemos de temas de materialidad para comprobar que efectivamente recibiste los bienes, servicios, etcétera. Pero digo, yo creo que si partimos de lo básico, ahí vamos a poder ir tachando a proveedores, porque muchas de las veces, y yo lo veo con algunos de mis clientes,
que por ahorrarte 2, 3 pesos con un proveedor, pues sí, compadre, nada más que te estás comprando un riesgo porque pues efectivamente el proveedor quizás no tiene la infraestructura Sí, no. suficiente para comprobarte que efectivamente tiene la capacidad instalada para O le poder. pidió a un tercero que le facturara, ¿no? Imagínate, o sea, Imagínate. todo ese tema ahora sí que de todos los días, y esos son los controles que hay que poner todo en este tipo de Sí, recomendación. respecto a los nuevos supuestos de cancelación de sello digital, digo, ya sabemos y reitero nuevamente que es una práctica que trae la autoridad para poder fiscalizar, les ha funcionado. Tenemos nuevos supuestos, ya los comentábamos en un inicio. ¿Qué puedes recomendar aquí, Armando? Yo creo que en el tema de conciliaciones de CFDI, yo creo que es un pilar de control que debe de aplicarse inmediato. O sea, de conciliar todos tus registros contables con los CFDI que obtuviste. Porque luego también tienes CFDIs que no reconoces, te lo expidieron y pues te pones en un problema porque al rato te dicen que es una compra no registrada. Y automáticamente pues ya se prevé una estimativa de ingresos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que de pilar número uno, conciliaciones, ya como que es una tarea y como decías, con inteligencia artificial, con tema de sistemas para efectos de hacerlo pues muy, muy seguro y que tenga ahora sí que a prueba de errores y así evitar el estar cancelando CFDIs después de un año porque pues que capaz que bueno, la autoridad te pretende acumular todos los ingresos que estén con los CFDIs vigentes, entonces yo creo que esa parte es muy importante. Pues para plataformas digitales, ya lo mencionábamos, es una nueva incorporación, un nuevo artículo, pues tienen que preparar todos sus sistemas, ¿no? Para que puedan cumplir con esta obligación de que la autoridad les revise en tiempo y en línea, en tiempo real y en línea, toda la información de su sistema, ¿no? Y bueno, es un tema también importante. Respecto a los controles para prevenir los FDI falsos, ¿qué nos puedes comentar, José Luis? Mira, yo nuevamente el énfasis en seleccionar bien al proveedor que vayas con el que vayas a operar. Y obviamente tal el tema de la tecnología. Por supuesto que tendremos que estar revisando continuamente que los proveedores no estén listados y tendremos que, yo incluso diría ya hoy día y tristemente, tenemos que auditar a nuestros proveedores. Ya no es solo preocuparnos por recibir un buen servicio o recibir bienes en condiciones apropiadas, sino también cerciorarnos de que lo están haciendo bien. Entonces, ¿eso qué implica? Pues una oportunidad en temas de gente o de uso de tecnología porque también representa costo. Digo, esto se dice muy fácil para nosotros estudiarlo, pero realmente llevarlo a la práctica necesitas una Sí, persona que sí. controle reps, bla, bla, bla. Entonces, Sí, por ejemplo, el departamento de compras de las empresas tendrías que poner pues controles internos o políticas internas para decir, a ver, cómo aceptas a un proveedor y qué le debes de pedir a cada proveedor, ¿no? O sea, como que ir pasando filtros adicionales a los que actualmente hay. Sí, y bien, yo creo que el tema, el último tema de recomendación es uno de los más importantes. Al final va a englobar todo lo que estamos comentando, que es el tema de implementar programas de compliance y documentación soporte. Digo, si al día de hoy no tenemos justificación de que no son CFDIs falsos, si no tenemos evidencia para poder demostrar en una visita domiciliaria expedita que estamos cumpliendo con todo lo que es la materialidad, entre otras cosas, pues vamos a tener un problema inclusive de la propia suspensión de la operación. Entonces, al momento que a mí me cancelan mi sello digital, que la mayoría de estos cambios, esa es la parte de la consecuencia, la principal consecuencia, pues en automático, si me cancelan un sello digital, ya no puedo emitir facturas y en automático me suspenden la operación como tal. sí. Fíjate que yo como conclusión diría, digo, más allá del tema de si la fiscalización yo creo que para la autoridad va a ser más fácil justamente recaudar. Yo creo que Sí, va claro. muy acorde a los presupuestos pactados con todo este tema de la fiscalización expedita, pues creo que ahí están ya los supuestos. Bueno, por la parte de Código Fiscal de la Federación es todo. Le agradezco mucho a José Luis, a Armando, y les agradecemos a todos ustedes su participación. Vamos a dar paso al panel 3, sin antes invitarlos a que participen en esta pregunta. ¿Consideras que los cambios de la ley aduanera generarán mejoras operativas para tus transacciones de importación y exportación? Respondamos sí y no. Los dejamos un momento e invitamos a nuestros siguientes panelistas. Muchas gracias. Gracias.
Buenos días, vamos a continuar con estos temas relacionados con la reforma propuesta hasta ahora, que no hemos tenido publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Nos acompaña José Luis Hinojosa de la oficina de Monterrey, que nos hablará de todo lo relacionado con la ley aduanera, y Alejandro Montes de la oficina de Chihuahua. En esta pantalla, ¿esa imagen está correcta? Sí. Sí. Bien. José Luis, decías que ya no salió algo en el Diario Oficial de la Federación, nos dabas la noticia. Sí, hoy amanecimos de gala. Hoy se publicó la reforma a la ley aduanera finalmente, la cual entra en vigor el 1 de enero del próximo año. Vamos a hablar un momento más a detalle sobre esta reforma. Muy bien, mientras en el orden que preparamos, vamos a hablar, Alejandro y su servidor, de estos impuestos de la ley del IEPS, que nos dijeron atinadamente que no se trata de impuestos nuevos, sino de conceptos que no estaban contemplados y que se incorporan a la legislación. Es correcto, Jaime. Palabras de nuestra presidenta CONADE, como dicen. Pues sí, donde vienen contemplados nuevos lineamientos, pues es en la ley del IEPS. Esta ley del IEPS que últimamente ha sido, pues donde tratan de aumentar la recaudación basándose en temas de salud, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos a ver qué. Vamos a platicar, Alejandro, de todo esto que está relacionado, como bien dices, de estas afectaciones que le dan a la salud, en particular el tabaco, todas estas formas de fumar a través del vapeo, no sé cómo se llaman estos productos. Los cigarros electrónicos. Cigarros electrónicos. Y también, oye, juegos de video que sean violentos o que sean de índole sexual también estarán ya grabados. Es correcto, sí, viene un nuevo impuesto a este contenido, a estos videojuegos con contenidos violentos o con contenido sexual. Entonces, así Dice lo que donde contempla. haya sangre explícita. Es correcto, es correcto. Entonces viene un nuevo impuesto, bueno, un nuevo impuesto a este tipo de productos que pues definitivamente no estaba contemplado en la ley del IEPS, lo incorporan haciendo referencia a que tenemos un problema de salud, ¿verdad? Entonces, como comento, esta ley del IEPS ha sido la fundamental para aumentar la recaudación más que para eliminar los problemas de salud como todo. Y fíjate, otro que nos causa problemas de salud, dice, ahora estarán grabadas no solo las bebidas que contienen azúcar, sino ya cualquier edulcorante, ya sea fructosa, stevia, cualquier otra figura cualquier otro producto que sirva para endulzar todo tipo de refrescos, ya sean regulares, bebidas light, polvos, jarabes, que estén preparados, todos estos estarán grabados, conceptos que no estaban atinadamente, dijo la presidenta, como bien dices, que no estaban grabados. Es correcto, y el incremento es importante, aumentan a 3.08 pesos por litro cuando estábamos alrededor de un peso y cacho por litro. Entonces es un impuesto que se aumenta mucho. Recordemos que en México es uno de los principales países que consume este tipo de producto, ¿verdad? Bebidas. Es correcto. Llámese Coca-Cola, ahorita ya cualquier producto, incluso no sé si viste en redes sociales que hasta con el electrolit se metieron, El entonces tema, todos los que estén relacionados, dice que se venden a la luz de ser un producto farmacéutico. es correcto. Pues básicamente la exposición de motivos, como lo que hemos comentado, viene por temas de salud, pero pues se ve a simple vista que es tema recaudatorio. Pareciera dirigido. Oye, comentábamos de los videojuegos, no sé, José Luis, si tú eres gamer, ahora resulta que si vas a comprar un videojuego, ya sea que te lo den físico o que lo bajes en línea, ahora vamos a pagar un impuesto del 8% al adquirir estos videojuegos, ya sean de plataformas, con suscripción o no suscripción, directamente por aquellos que se consideren que tienen contenido violento, extremo, así dice la legislación, o para adultos. Aquí habrá que preguntarnos, no sé, esto me ocurre, si el FIFA, por hacer una barrida brusca contra otro jugador, también se considere violento y quede grabado, ¿no? O si está realmente dirigido solo a aquellos de balas y de enfrentamientos que sirven, la justificación dice la exposición de motivos,
para estar haciendo más violenta a la población. Entonces, no sé si grabándolo, con esto se logre que disminuya el consumo de este tipo de videojuegos. Pues básicamente recordemos que aunque no dice explícitamente qué es contenido violento, pues básicamente se refiere a los videojuegos que si tú los ves son los que más se venden en el país. Por ejemplo, si tú que eres gamer, mis hijos que son gamer, que juegan el Call of Duty, ese tipo de productos de videojuegos son a los que se les va a incrementar este impuesto. El Mario Bros. No. No, en teoría no. En teoría no. Porque básicamente, fíjate que englobaron el concepto diciendo que si la clasificación es para adulto, en automático le toca el 8%. Es correcto. ¿Sí? Entonces habría que ver la ficha técnica del producto, del videojuego. Bien. Fíjense que las nuevas tasas que quedaron en bebidas saborizadas se aumenta de 1.64, como bien decías, a 3.08 por litro. Pero no solo eso, hablábamos de los cigarros. Los cigarros en varias presentaciones han incrementadas. Si no tenías conciencia, José Luis, pagamos o vamos a pagar a partir del año que entra 200% de IEPS, que ojo, el IEPS más el costo del cigarro es base de IVA. O sea, esto es piramidal, no es solamente que se incremente del 160 al 200, sino que este 40% más hay que añadirle el IVA. Entonces, pues nos vamos a llevar. Digo, yo no fumo, pero no sé cuánto ya valga una cajetilla. Nos vamos a ir a cajetillas de 70, 80 pesos. Se me hace que ya anda en eso, el valor de las cajetillas yo creo ya anda superando los 60 pesos. Entonces andaremos hablando ya de 100. Es correcto, probablemente algunos tipos de marcas, ¿verdad? Aquí lo importante, cabe destacar que en cuanto a las bebidas azucaradas, pues ahora ya agregan esto que comentabas tú, edulcorantes. Entonces, prácticamente, pues ya nomás no es el refresco, la Coca-Cola, la Pepsi, sino que ya cualquier tipo de bebida que tenga algún edulcorante, pues ya va a estar grabada esos 3.08 por litro. En cuanto a los cigarros, pues básicamente se incrementa en ese 40% el precio, no sé, el precio normal de una cajetilla, no sé, Marlboro, por ejemplo, debe andar como en 70 pesos, según yo, tampoco fumo, ¿verdad? Y ya con esto, pues él se eleva. Fíjate que los puros y los tabacos labrados, los que están hechos enteramente a mano, estos suben también del 30.4 al 32%. Es realmente pequeño aquí el incremento porque lo que se protege, pues es esta digamos, función de hacer cigarros a mano. Y por último, estas tasas que existen para los cigarros se irán incrementando y están previstos aumentos de aquí hasta el 2030. Es correcto, esto se refiere a los mentados vapes o cigarros electrónicos, ¿verdad? Que los incorporan ahora en la ley del IEPS. Y como bien lo comentabas ahorita, el IEPS es el único impuesto que paga otro impuesto, que le agregas el IVA. También le agregas el IVA al IEPS. Me gusta decir que la ley del IEPS es la madre de todos los vicios, ¿no? Es correcto. Ahí está el juego, la cerveza, el alcohol, los cigarros, ahora los videojuegos, las apuestas y cada vez contemplando muchos más productos. A mí me parece que al ser un impuesto indirecto, en lugar de modificar la ley del IVA, se enfocan en la ley del IEPS porque es más fácil justificar que son temas de salud y entonces nos llegan por ahí los incrementos de impuestos. Sí, si te fijas, los últimos años hemos tenido bastantes incrementos en la ley del IEPS. Básicamente la justificación o la exposición de motivos es prácticamente lo mismo, es temas de salud. Oye, les gustó el 8% porque es el mismo que se paga en la glotonería, ¿no? Es correcto. Sí, recordemos que este tipo de productos causan el 8% del IEPS, entonces, pues básicamente Curiosamente es el 50% del IVA. es el 50% del IVA, es correcto. Pero como lo comentas, es mucho más fácil aumentar la tasa del IEPS por la exposición de motivos a meterse a temas de IVA, ¿verdad? El tema de IVA que le afectan a toda la población y el IEPS está dirigido solo al que lo consume. Es correcto. Por último, bueno, los juegos de apuestas también se incrementan de 30 a 50%, ya sea en línea o en casinos. También se da por ahí un incremento. ¿Y cómo ves este último tema que causó revuelo? El asunto de grabar
y de monitorear todas las plataformas digitales. Ahora como una nueva facultad del SAT que pretende hacerlo, dice, en línea y en tiempo real. Así dice la disposición. Ahora pareciera que nos van a estar observando cuánto gastamos y por qué no pensar en que se vigilarán patrones de comportamiento y de consumo a la luz de buscar, podríamos pensar hasta temas de discrepancia fiscal. Es correcto. Básicamente, como ahorita lo vimos en código, cada vez le dan más herramientas al SAT de fiscalización, cada vez tienen más elementos para poder fiscalizarnos y a los contribuyentes pues nos dejan menos elementos de defensa, ¿verdad? Entonces, Aquí dejaron la puerta abierta, Alex. Dice que el fisco va a publicar las reglas que estén relacionadas para vigilar esto. O sea, no solo lo facultaron, sino que le dijeron, manga ancha, tú establece las reglas que quieras para llevar a cabo esta nueva facultad. sí, es correcto. Básicamente, como lo comentas, o sea, ya ahorita el uso de cualquier plataforma electrónica, pues pudieras estar monitoreado por el SAT. Bueno, pues estos son los temas de no impuestos nuevos, sino cosas que no existían. Eh, Vamos a entrar ahora cediéndole la palabra a José Luis para que nos hables alrededor de todo lo que viene en materia de ley aduanera. Muchas gracias, Jaime. Amigos que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por unirse a este foro. Pues bueno, me toca participar en este último tema, pero dejamos siempre para el último lo mejor, Sí, ¿verdad? Entonces, como les decíamos al inicio de este último bloque, pues el día de hoy se publicó finalmente ya la reforma a la ley aduanera, la cual entra en vigor este próximo 1 de enero de 2026, salvo algunas excepciones que entrarán después. También se publicará posteriormente la reforma al reglamento de la ley aduanera. Habrá que seguir muy al pendiente de todas estas publicaciones que los próximos días, semanas seguirán existiendo algunos temas. Y bueno, pues creo que en la misma sintonía con las modificaciones en otros temas de fiscalización o temas fiscales que existen en México, pues la ley aduanera no es la excepción. Creo que sigue los mismos motivos. Lo que nos explica el Ejecutivo Federal es que la reforma a la ley aduanera pues tiene una finalidad estratégica con el objetivo de mejorarla, fortalecerla y modernizarla. En principio, para que sea más eficiente, sin la necesidad de crear nuevas contribuciones y cargas fiscales, con el objetivo de evitar la evasión y la elusión fiscal. Como sabemos, se han enfocado mucho en el tema del valor en aduana, el tema del contrabando. Esperemos que efectivamente estas reformas que son sustanciales cumplan con esos objetivos. Y iniciando el bloque, les hicimos una pregunta en donde prácticamente el 55% de ustedes opinaron que sí consideran que esta reforma va a ser más eficiente sus operaciones. Eso me da a entender que ya la han estudiado, que ya la han analizado, la han leído y consideran que efectivamente traerá beneficios operativos. Ojalá así sea el caso. Y es uso de data, ¿no? Básicamente, digo, porque nos sucede también en los temas fiscales. Es uso con herramientas de tecnología, es uso de la propia información que genera o el contribuyente, o en este caso las aduanas, para con ello llevar a cabo facultades de revisión. Es correcto, Jaime, que en comercio exterior prácticamente todo es electrónico y bueno, ahora que también estos son los temas que vamos a tocar un poquito más adelante, la manifestación de valor que entra en vigor este próximo 9 de diciembre. Uno de los puntos que esta reforma contiene de una forma muy específica es cambios a los agentes aduanales, a las agencias aduanales. Hay distintos cambios que, bueno, no sé, aquí en el foro si tengamos algún agente aduanal, pienso que la mayoría son importadores o exportadores que utilizan un servicio de agencia aduanal o de agente aduanal, pero también es muy importante que ustedes conozcan cuáles son estos cambios, porque al final del día el agente aduanal se va a voltear con ustedes como importadores y exportadores a quien ustedes contratan para poder hacer los procesos de importación y exportación,
y pues deben de conocer cuáles son esos cambios que finalmente pueden impactarles a ustedes en su relación con la agente aduanal, ¿no? Entonces, primero, la patente ya no es de por vida, es por 20 años, prorrogarles por otro plazo igual. Creo que es importante que la función de la agente aduanal se profesionalice y tienen que certificarse cada 3 años. Deben de presentar también anualmente la evolución de su patrimonio. Bueno, ellos no son servidores públicos, pero bueno, les están obligando a que pues presenten anualmente esta información. Los limitan a que el agente aduanal no puede ser socio, accionista o representante legal ni tener ninguna relación laboral o vinculación con para quien tramite operaciones de importación o exportación. Ahora también el agente aduanal debe asegurarse de una manera fehacientemente el cumplimiento de obligaciones, obviamente, a quien le presta los servicios. También deberán de cerciorarse que los importadores cuenten con la infraestructura necesaria. Y aquí me gustaría preguntarle a mis socios, Jaime, Alejandro, ¿Cómo le haces, no? ¿qué significa que acrediten fehacientemente? Híjole, pues es algo, es algo muy sistemático, digámoslo así. ¿Por qué? Porque para mí algo que es infraestructura para el SAT puede hacer que no. Es decir, oye, pues estás acreditando una operación como tal, pero a lo mejor tú nada más te dedicas a importar y a revender. Oye, pues ¿qué infraestructura puedes tener? Pues a lo mejor un almacén rentado, nada más. Oye, una persona trabajando, no lo sé, o quizá lo pueda hacer el mismo dueño. Porque finalmente va a ser diferente que yo tenga una infraestructura, si soy importador de autos, así importo semillas en donde en una cajita hay millones de pesos que caben en un closet. Es correcto, depende del producto, ¿va? O incluso ya vámonos a productos intangibles, ¿verdad? Tecnología. Entonces, ahí yo creo que tendríamos, no hay una regla que te diga que es acreditar fehacientemente la infraestructura, pero pues vámonos a lo que nos comenta el código, ¿va? Oye, pues mínimo que cuentes con los elementos que se vean que realizas tu operación o tu actividad que estás realizando. Estas actividades que luego el SAT nos toca, José Luis, que llega a verificar domicilio y con la mano en la cintura te dicen, aquí no se observa actividad económica. Correcto, Ahora hay que demostrarlo. así es. Y el agente aduanal tendrá esta Oye, responsabilidad. tengo una duda. Dices que la patente ahora será por 20 años. ¿Y si yo ya la tenía de por vida, la pierdo? Sí, ahora es por 20 años con la posibilidad de que se prorrogue por otro plazo igual. O sea, solo 40. Es correcto. Entonces, si me hago agente aduanal, pensemos a los 20 años, a los 60 ya estoy retirado. En principio sí, Sí, ¿verdad? así es. Bien. Son temas muy interesantes. Creo que la agente aduanal está en esta reforma, pues, en el aparador. Obviamente hay un tema muy importante a través de ellos. Y bueno, también como sucede en otros temas fiscales, le dan la carga De la a prueba. la compañía Sí. para que sus proveedores también estén en cumplimiento. Entonces, a través de la agente aduanal, pues el SAT creo que le está dando más responsabilidades y obligaciones para que de alguna manera pues valide o ayude al SAT a validar que los importadores y exportadores para quien hace operaciones pues estén al corriente y estén en cumplimiento de sus Como obligaciones. quitándose la responsabilidad la autoridad y aventándosela al contribuyente, ¿no? Pues de alguna manera sí a la agente aduanal. Muy bien, hay otras reformas también respecto al embargo precautorio, en donde, bueno, pues ahora creo que es importante considerar esto. Las mercancías que estén sujetas a una NOM de información comercial, en donde pues no haya cumplimiento, aplica el embargo precautorio. Entonces esto es importante porque la NOM de información comercial, pues podemos decir que es usual que se exenten o no se cumplan de alguna manera. Y ahora, bueno, la situación es importante porque genera un embargo precautorio. Entonces hay que revisar muy bien sus importaciones y sus fracciones arancelarias y ver cuáles son los requisitos que cada una de estas fracciones establece y cumplirlos de manera adecuada. También, embargo precautorio, importaciones bajo el régimen temporal que no se dirijan a los domicilios registrados. Aquí, ojo, puede ser común que cuando se importa una mercancía, pues se vaya directamente por temas logísticos o por temas de
de una mejora operativa, se vaya a otro domicilio, en lugar de que llegue a mi domicilio, que soy el importador, y de ahí la mande yo pues finalmente a donde tenga que mandarla. Pero aquí, ojo, nos están diciendo que también causa un ahorro precautorio si las mercancías no se dirigen a los domicilios registrados. Importante revisar tema logístico. Adelante, por favor. Sí, También algunos temas importantes respecto al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que bueno, este régimen ha sido un poco golpeado, pues en los últimos años han tenido algunas modificaciones y perdiendo tal vez beneficios importantes que pudieran tener, como el plazo de 60 meses que lo quitaron hace ya algunos años. Ahora también es importante que se considera este régimen RFE como un programa de diferimiento de aranceles, es decir, ya no están exentos. Finalmente hay que hacer el pago o el depósito de los impuestos en una cuenta aduanera de garantía, la cual se va a cancelar al momento que se retiren las mercancías de este régimen del RFE. Quien tenga la autorización de RFE no puede destinar mercancías a este régimen. También aquí es importante que deben de demostrar con información técnica y contable que las mercancías efectivamente sufrieron un proceso de transformación, y en caso contrario, se entiende y se va a asumir que se omitieron las contribuciones correspondientes. oye, José Luis, aprovechando aquí el contador, ¿y cómo demuestro eso? ¿Cómo demuestro información de una forma contable que le satisfaga a la autoridad? Híjole, no tenemos reglas de operación de cómo lo verificarán, pero pues básicamente a lo mejor tú sabes que este tipo de compañías pues tienen los procesos de inventarios bien segmentados. No sé si sea suficiente eso. Técnica, pues puede ser sencillo, ¿no? Acreditar la información técnica, pero la contable pues no nos dice qué elementos debemos de ¿O cumplir. cómo hacer los asientos contables que sean suficientes para que le quede perfectamente demostrada a la autoridad? Es correcto. En este caso tendría la autoridad que decirme cuáles son los lineamientos que debería cumplir esa contabilidad para que sea, para demostrar esa información. Al no Exacto. tener los elementos, pues, ¿qué puede ser? Pues agregar todo lo que pueda yo agregar. Lo más desglosado posible. Es correcto. Al final del día, lo que hemos estado viendo en comercio exterior, por las revisiones que ha hecho la autoridad en los últimos años, es que finalmente comercio exterior es un tema fiscal. Sí. Y comercio exterior va muy de la mano de los temas contables, de los temas de impuestos, de los temas fiscales. Entonces, pues esta reforma creo que nos define muy bien esa parte, porque también, si avanzamos con la siguiente tema, en lo que es el expediente electrónico de comercio exterior, aquí también nos vuelve a decir la reforma a la ley de aduanera, que el expediente de comercio exterior, que este es un tema muy importante, que es la principal obligación como importador o exportador, tener un expediente, que es un expediente electrónico. Ahora con la manifestación de valor electrónica, pues es parte de este expediente y nos dice que este expediente debe contar con la información y documentación que acreditan los recursos empleados para efectuar la operación, y nos dice tales como comprobantes digitales por internet, las transferencias electrónicas, los gastos de transporte o cualquier información con la cual se demuestra la operación. Y bueno, la autoridad siempre nos ha pedido, cuando nos hace revisiones de expedientes, todos los comprobantes, pólizas contables, documentación de la salida del dinero de la cuenta bancaria, de pago a agente aduanal, pago a proveedores, pago a transportistas. Entonces, este expediente lo que nos está diciendo de una forma muy clara es que pues está totalmente relacionado con la parte fiscal y la parte contable. Entonces, clientes, amigos que nos escuchan, comercio exterior no es un ente o un departamento aislado, como normalmente pudiera visualizarse. Es algo que está integrado en la operación de la compañía también desde un punto de vista contable y fiscal. Y que adicionalmente este expediente a lo mejor también nos pudiera servir en el tema fiscal para acreditar materialidad de las operaciones, ¿verdad? Entonces, pues básicamente a lo mejor tratar de armar ese expediente que lo pudiéramos usar también en el tema fiscal para acreditar materialidad de operaciones, que pues básicamente ahorita ya no, en tema fiscal ya no me es suficiente la transferencia al CFDI,
Oye, no, espérame, acredita la Eso es no tener materialidad. nada. Es correcto, es no tener nada. Entonces aquí ahorita el tema que la autoridad está aludiendo mucho es acreditar la materialidad de las operaciones. Así es. Otro tema importante es la rectificación de pedimentos. Eh, Ahora nos están diciendo que necesitamos pedir autorización de la autoridad aduanera para llevar a cabo la rectificación de los datos que están en el pedimento, incluso antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Hay que recordar que antes de la reforma, insisto, entra en vigor el 1 de enero, podemos rectificar cuantas veces sea necesario antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Ahora podrá ser necesario pedir una autorización, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y también, bueno, nos está diciendo ahora un nuevo artículo, el 89 bis, que podemos rectificar para aplicar la tasa preferencial de los teles. Esto ya estaba, obviamente, pues, en todos los tratados de libre comercio que tenemos con distintos países, tenemos esta posibilidad. Simplemente se agrega en la ley aduanera Esto da el certeza, poderlo hacer. da certeza jurídica. Da certeza jurídica, es correcto. Y pues bueno, hay distintas multas que aquí decía la exposición de motivos que leíamos hace un momento, que en principio el objetivo es eficientar, mejorar, no crear carga fiscal. Pero bueno, comentaban hace un momento que pues las distintas reformas a la ley del IEPS, argumentando temas de salud, pues parecerían que tenían un tinte recaudatorio. Acá, bueno, en la ley de aduanera tenemos incrementos en multas sustanciales hasta un 300%. No sé, pero me parece que sí tiene un fin recaudatorio. Incluso, bueno, Te invita a que seas perfecto, si no la sanción es las sanciones gravosa. son muy duras. Entonces aquí hay que tomar nota, hay que tomar muy en cuenta estas nuevas disposiciones. Hay que recordar que la ley aduanera y toda la operación, pues ya es electrónico y toda la información la tiene la autoridad. Hay que recordar también, por ahí se publicó una información por parte de la autoridad en donde nos dice que el próximo año va a estar haciendo 3.500 auditorías. Entonces, creo que sí es un tema importante, puede ser recaudatorio sin duda alguna. Insisto, hay que tomar nota de todas estas nuevas sanciones que podamos tener. Entonces, de este tema de las multas es el único tema en donde tenemos este, dos páginas, ¿no? Dos pantallas que ustedes están viendo de multas, porque hay pues bastantes multas que se Se están dieron un quien aumentando. vive en el incremento de las multas. Exactamente, y es un tema, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. Como comentaba Jaime, hay que tratar de ser perfectos en nuestra operación, ¿no? Entonces, el cumplimiento aduanero creo que recae en una importancia mayor a lo que hemos vivido en años anteriores. Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de nuestras transacciones. Hacer todo bien, ser muy proactivos en la corrección y no caer en ningún riesgo, ¿no? También hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Obviamente esto todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación. No es realmente un tema de ley aduanera, pero quisimos incluirlo porque al final del día nos habla sobre algunas conductas que se consideran contrabando con penas de prisión o pena corporal de entre 5 y 8 años. Estas son tres conductas o Son actividades. nuevos supuestos que no teníamos. Son nuevos supuestos, exactamente, en donde algunos de ellos nos indican impedimentos virtuales o transferencias virtuales, que bueno, sabemos que son operaciones complicadas. Ahora, bueno, si transferimos mercancías que son obviamente de importación temporal mediante estas operaciones virtuales, pero solamente para efectos de aparentar, pues se considera contrabando, con pena corporal, 5 a 8 años. Importaciones temporales que sean retiradas del domicilio sin cumplir con las disposiciones aplicables. Cualquier importación temporal, ¿no? También, ahora, bueno, con el nuevo TMEC o el USMCA, como le podemos llamar, sabemos que tenemos la posibilidad de nosotros como importadores certificar el origen de las mercancías. Entonces también se agrega que también se considera contrabando con pena corporal de prisión de 5 a 8 años
certificar falsamente el origen para efectos de tener una preferencia arancelaria. Importante esto. Pues vamos avanzando porque el tiempo camina y Y estamos por finalizar. próximos. Pues bueno, manifestación de valor electrónica entra en vigor el 9 de diciembre próximo. En principio, lo que se ha dicho mucho en distintos comunicados, pues no hay una prórroga. Importante acelerar el paso por cumplir en tiempo, hagan pruebas. La BUSEM ya está disponible para hacer pruebas. Es importante que lo usen y estén preparados correctamente para el 9 de diciembre, porque obviamente sabemos que no tener la manifestación de valor electrónica transmitida a BUSEM, pues simplemente el proceso de importación no se puede llevar a cabo, ¿no? Oye, Y también, ¿y tú crees con tu experiencia que de verdad no nos den prórroga? eh, es difícil contestar esa pregunta. No nos arriesguemos. Muy probablemente no exista prórroga. O sea, no nos arriesguemos y No nos estemos arriesguemos, exactamente. Y por eso hay que hacer pruebas. No lo echen en saco roto, no se esperen al final. Ya estamos prácticamente a 3 semanas de esta fecha. Y bueno, multa de 2.330 pesos a 3.310 en caso de errores en la manifestación. Por ahí se prevé posiblemente que haya una excepción en el tema de las multas. Todavía no hay información oficial respecto a esto. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Incremento de aranceles. En septiembre pasado, por ahí se publicó una iniciativa de reforma a 1.463 sanciones arancelarias, en principio con el objetivo de detener o de alguna manera sustituir las importaciones de Asia, ¿no? En principio lo que dice la autoridad es que esto afecta solamente al 8.6% del total de las importaciones que suceden en México. Obviamente el impacto pudiera ser importante. No tenemos claro cuándo se va a publicar esta reforma. Hay por ahí también distintos comentarios respecto a esto. No hay información oficial, desafortunadamente, pero el tema es que hay que estar preparados. Esta es una tabla que la Secretaría de Economía nos dio a conocer, donde nos dice cuáles son los sectores industriales y de cada sector industrial cuántas fracciones arancelarias y cuál es el aumento de arancel. Hay que revisar esto y prepararse. Al final del día, el objetivo es limitar o sustituir las importaciones de Asia, que es algo que la Secretaría de Economía ha estado trabajando desde el año pasado, con las reformas a las reglas octavas. Entonces, es algo muy importante que deben de considerar con independencia de la fecha en la que se vaya a publicar. Entonces, con esto finalizamos. Amigos clientes que nos hicieron favor de conectarse, les agradecemos mucho su participación y bueno, seguimos a sus órdenes. Jaime, Alejandro, No, hombre, un placer. un placer haber aquí compartido este foro con ustedes, aquí tienen la lista de todos los que participamos, todos socios de la firma y listos para seguir atendiéndolos, Alex. Sí, pues básicamente me quedo con comercio exterior y porque nos tocó un caso, estimado José Luis, pues básicamente a veces también hay que revisar a la gente aduanal, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque me tocó un tema de mala clasificación arancelaria y realmente son temas muy complicados. Y muy específicos, donde hay que acudir al agente aduanal que esté mejor preparado también. Es correcto, entonces también hay que darle todas las especificaciones de los productos a la gente aduanal, ¿verdad? Pero pues básicamente es un tema que hay que cuidar bastante. Así es, Alejandro. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.